41. Alianza Big Mom vs Usushigakure. Marcha de la Legión Marcial. A 10 kilómetros de la costa este de Usu-no-Kuni, una gran flota de barcos de la marina flotaba sobre la superficie del océano. Un total de 30 grandes barcos navegaban en formación de flota, 20 de ellos centrados alrededor de 10 barcos. Estos 10 eran enormes, con cañones gigantes de 3 cañones en la parte delantera y los lados. Booster Call Ships. Los otros 20 barcos solo se usaban como un destacamento de protección. La flota de barcos se mantuvo a cierta distancia de Usu-no-Kuni en un intento de no ser vistos. Durante todo el camino, los barcos habían evitado la flota de Big Mom para no delatar su posición. La razón detrás de la invocación de un Booster Call fue la guerra entre Big Mom y Usushio. El gobierno mundial vio a ambas fuerzas como una amenaza y planeó aprovechar el conflicto. A los ojos de los marines, después de que Lin acabara con las fuerzas de Usushigakure, la aldea no tendría ninguna posibilidad. Una vez que se creara la oportunidad adecuada, se desataría el Booster Call. En secreto, el gobierno esperaba que Naruto y su gente causaran suficiente daño a las fuerzas de Big Mom para que el Booster Call pudiera acabar con el resto. El gobierno creía que Usushio no tenía ninguna esperanza de ganar, incluso si el Uzukage era el estudiante menor de Otsutsuki Hagoromo. Después de todo, ¿cuáles eran las posibilidades de que ambos fueran igualmente fuertes? Para esta Booster Call en particular, no fueron solo 5 vicealmirantes los que habían sido enviados para supervisarla. El gobierno mundial había ordenado a sus 3 almirantes que tomaran el mando de la llamada, enviando a Sakazuki alias Akainu, Perro Rojo, Borsalino alias Kizaru, Mono Amarillo, y Kusana alias Aokiji, Faisán Azul, con Sakazuki a cargo de la operación. El usuario de magma estaba estacionado en uno de los 2 barcos Booster Call del medio, observando cómo avanzaba el ejército de Big Mom, con un catalejo levantado hacia su ojo falso. El reino de Germa se ha aliado con Big Mom. Usushio no tiene ninguna oportunidad. Una vez que Big Mom se haya debilitado, se hará justicia. Sakazuki sonrió sádicamente mientras bajaba el catalejo, su ojo mecánico amarillo giraba a medida que se movían las piezas. Una mano se levantó inconscientemente para tocar el ojo falso, antes de moverse hacia su brazo derecho donde el metal se encontraba con la carne. El almirante todavía estaba amargado por la pérdida de su brazo y ojo a manos de Otsutsuki Hagoromo. Sakazuki esperaba que Lin quemara a Usushio hasta los cimientos, destruyendo no solo la aldea sino a toda su gente, solo para hacer sufrir a Hagoromo. Después de todo, si a Hagoromo le importaba lo suficiente como para ofrecer su protección, seguramente significaría algo para él. Una vez que Lin se debilitara por la batalla, los marines aparecerían y limpiarían el desastre, matando 2 pájaros de un tiro. Uno de los marines, un nuevo vicealmirante que había sido reclutado, bajó su catalejo. El hombre era alto y solo podía describirse como feo como el pecado, con un rostro que ni siquiera una madre podría amar. El vicealmirante vestía un traje de rayas verde lima con una capa de marine de color verde ácido, cabello verde lima a juego y ojos estrechos con un par de pupilas amarillas. ¿Crees que Hagoromo se lo mostrará a Kainu-san? Preguntó el hombre con voz ronca. Eso espero. Entonces podremos eliminarlo también. Nadie puede enfrentarse a la justicia absoluta. Ni siquiera un dios. Sakazuki parecía delirante, especialmente al ver cómo había sido golpeado por Hagoromo. El almirante creía que con el poder de la Booster Call, ni siquiera Hagoromo podría sobrevivir y tenía la intención de usarlo en el hombre si aparecía. Hagoromo había dejado cicatrices profundas en la psique de Sakazuki, convirtiendo al almirante en un hombre trastornado que no se detendría ante nada para traer la justicia absoluta al desastre natural. El vicealmirante no se molestó con los delirios de justicia absoluta de Sakazuki y volvió a observar al ejército en marcha, espiando a través del catalejo. ¿Por qué Usushio no ha movilizado su ejército? Se decía que el Uzukage tenía una fuerza de unos pocos miles de hombres y mujeres, y después de los últimos años, seguramente habría crecido. No los veo a ellos ni a ninguno de los shinobi. El vicealmirante levantó una ceja curiosa mientras miraba hacia la colina, y vio al Uzukage de pie, justo al lado de Barba Blanca. Barba Blanca. El catalejo se le cayó de las manos, golpeó la cubierta del barco y se hizo añicos. El movimiento repentino atrajo la atención de todos, y Sakazuki levantó rápidamente su catalejo, con un ojo mecánico que lo atravesara, buscando al emperador del este. A 10 kilómetros de distancia, en la cima de una colina junto al Uzukage, estaba el emperador del este y el capitán de los piratas de Barba Blanca, Edward Neugate. ¿Qué está haciendo aquí? Traigan el Den Den Mushi.
Gritó Sakazuki, mientras un marine corría hacia él llevando un Den Mushi atado con una correa sobre sus hombros. Sakazuki agarró el receptor y se puso en contacto con los otros almirantes de inmediato. Atención a todas las fuerzas, Edward Neugate Barbablanca ha sido visto en Usu no Kuni acompañando al Shodai Usukage, Uzumaki Naruto. Con él están 3 de sus comandantes, Fushigi Maruko, Marco el Fénix, Diamond Josu, y Kaken no Bisuta, Flower Sword Vista. Arara, oh Dios, ¿qué está haciendo Neugate aquí? Quizás deberíamos regresar a Marineford. Respondió una voz del Den Mushi. El dueño de la voz, Kusan, era normalmente un tipo tranquilo, pero incluso él estaba un poco preocupado. El gobierno mundial no había tenido en cuenta la aparición de los 4 emperadores. Nada puede detener la justicia. Se ha hecho un llamado de Buster y nunca se retirará. Llegaremos hasta el final y eliminaremos no solo a Charlotte Linlin sino también a Barbablanca, 2 Yonko por el precio de 1. Sakazuki comenzó a reír psicóticamente al final, pensando que podrían destruir a los 2 Yonko. El almirante quería ver cómo los 2 Yonko se peleaban y se mataban entre sí. En su mente, una vez que los Yonko estuvieran fuera del camino, el resto se daría por vencido y moriría sin luchar mucho. El almirante había perdido toda razón. Almirante, hay movimiento. Gritó un marine desde un puesto de vigía, mirando a través de un catalejo y señalando la isla. Sakazuki levantó su catalejo de nuevo y se volvió hacia la colina, observando cómo una de las extrañas marcas en el suelo se iluminara, la del medio. Las marcas se iluminaron cuando el ejército estaba a solo 5 kilómetros de distancia, y para entonces el barco principal de Big Mom había navegado hacia la costa y atracado en ella mientras los barcos de transporte vacíos retrocedían. Un resplandor blanco que se podía ver desde el mar se elevó hacia el aire desde la foca. La luz blanca irradiaba con fuerza, cegando a muchos que la miraban directamente, mientras que otros se protegían los ojos. ¿Qué está pasando? Gritaron muchos de los marines, tropezando entre sí. Arara, oh Dios, qué sorpresa. La voz de Kusan llegó a través del Den Mushi, el ojo humano de Sakazuki se abrió ligeramente ante la vista. El espacio pareció retorcerse sobre sí mismo por encima del conjunto, formando una gran grieta negra en el espacio por encima de las marcas. La grieta en el espacio se expandió cuando sonó un fuerte cuerno de corneta. El cuerno era tan fuerte que resonó a 10 kilómetros mar adentro. Imposible. Lo que ocurrió a continuación sorprendió a todos los presentes. A bordo del Queen Mama Chanter a 1 kilómetro de la costa había un barco gigante, el Queen Mama Chanter. El mascarón de proa del barco parecía estar cantando sobre cómo era un barco. Tenía más de 500 metros de altura y era uno de los barcos más grandes de la Gran Línea. El extraño barco navegaba lentamente hacia la costa este de Usu no Kuni, con la intención de atracar. Sentada en una silla gigante que parecía sostener apenas su enorme cuerpo, estaba Charlotte Linlin, o, como también era conocida, Big Mom, una Yonko y capitana de los piratas de Big Mom. Los ojos pequeños y brillantes de la mujer miraron a Usu no Kuni con desdén mientras una mano carnosa gigante bajaba, agarraba un puñado de los dulces que la rodeaban y se los metía en la boca. Trozos de escarcha y glaseado caían alrededor de la mujer mientras devoraba los alimentos con glotonería. La mujer se rió a carcajadas, la saliva salía volando de su boca. Mamá, Otsutsuki Agoromo, cree que puede evitarme. Le mostraré la estupidez que hay detrás de sus acciones. Quemaré Usu Shiogakure hasta los cimientos y no dejaré a nadie con vida. Veremos si no se presenta ante mí después de que le haya quitado todo lo que quería proteger. La mujer sonrió con saña. No era de las que se dejaban enfadar, ya que tenía una naturaleza vengativa. Frente a ella estaban 3 de sus hijos, los más fuertes, los 3 dulces comandantes. Katakuri estaba en el medio, a su izquierda Smoothie y a su derecha Charlotte Cracker. Cracker era un hombre muy alto y musculoso, con cabello violeta claro y mayormente corto, pero tenía un moño largo tipo baguette atado en la parte posterior de su cabeza y un par de mechones finos y puntiagudos a cada lado que parecían chispear como petardos. El hombre tenía una cicatriz sobre su ojo derecho, con pequeñas arrugas debajo de ambos ojos. No tenía camisa, vestía solo un kilt adornado con galletas decorativas, así como botas marrones hasta la espinilla. En su hombro derecho, llevaba una gran hombrera de colores brillantes que tenía una capa de lunares rosas unida a ella. Solo espera, mamá. Pronto Ususio será quemado hasta los cimientos. Cracker habló desde su lugar al lado de sus hermanos, soltando una risa siniestra al final. Por lo general, Cracker usaría su marioneta de galleta, pero había optado por aparecer sin ella.
Como la mayoría de los hijos de Lin Lin, Cracker era increíblemente leal a su madre. Sería mejor no subestimarlos, Cracker, dijo Katakuri desde el lado de su hermano, dándole al joven de cabello púrpura una mirada severa. No hay por qué subestimarlos, están prácticamente muertos. Cracker se encogió de hombros como si no le importara la fuerza de Ususio. A los ojos del pirata, en el momento en que decidieron ir en contra de su madre, ya habían firmado su muerte. No ayudaba que Cracker fuera arrogante por naturaleza y tendiera a menospreciar a todos sus oponentes. Sí, mata a todos los que quieras mientras cumplas con tu parte del acuerdo. Una voz arrogante, orgullosa y altiva habló, atrayendo la atención de los tres comandantes dulces hacia el lado izquierdo de la silla de su madre. De pie junto a la silla estaba un hombre grande con un largo cabello dorado que le llegaba hasta la cintura y que llevaba un casco dorado. Tenía un bigote negro largo y delgado que se erguía hacia arriba, una barba fina y pequeña y un mentón prominente y hendido. En la mano izquierda del hombre llevaba una lanza larga. No te preocupes, juez. Tendrás todos los cuerpos que quieras. Lin Lin resopló molesta por la actitud del hombre mientras tomaba un gran pastel de chocolate con glaseado espeso y le daba un mordisco. Recuerda, los quiero vivos, y tienen que ser shinobi. Los demás son inútiles para mí. Judge le respondió bruscamente a Lin Lin con su habitual tono arrogante. El hombre normalmente sería cortés y respetuoso con la mujer, incluso si fuera un acto para la alianza, pero con el shinobi a la vista, el hombre estaba concentrado solo en su codicia. Judge quería capturar al shinobi y clonarlo, ya que los shinobi de Ususio eran poderosos con habilidades únicas. Si el reino de Germa pudiera adquirir un ejército de shinobi clonados, entonces su sueño de conquistar el North Blue se convertiría en realidad. Solo recuerda, una vez que el Queen Mama Chanter haya atracado, tú y tus hijos deben pasar al frente. Lin Lin hizo un gesto con la mano con indiferencia hacia él y su actitud. Si no estuviera tan concentrada en querer destruir a Ususio, habría aplastado al tonto por su insolencia. Lin Lin normalmente no tenía paciencia con aquellos que actuaban de esa manera con ella, pero la mujer estaba de buen humor. ¿Por qué? Porque pronto Ususio sería destruida y la isla con ella. Big Mom ni siquiera había pensado que Ususio Gakure sería capaz de sobrevivir a su asalto, o incluso resistir cuando su ejército marchara hacia sus murallas. A los ojos de Lin Lin, la única opción era la destrucción total de la aldea de los Edires. ¿Qué haremos con Barba Blanca, mamá? La que hizo la pregunta fue Smoothie, que aún no había hablado. La mujer se alzaba sobre los otros dos dulces comandantes. Actualmente, solo había 3 dulces comandantes, pero un tercer hermano pronto se uniría a las filas. Si ese viejo chivo interfiere, lo mataré yo mismo. El viejo tonto se ha debilitado con la edad y ha caído enfermo. No es tan fuerte como solía ser. Charlotte Lin Lin se jactó llena de confianza de que podría derrotar a Neugate. Era de conocimiento común entre los Yonko que Barba Blanca sufría problemas médicos provocados por el envejecimiento de su cuerpo y que no era tan fuerte como solía ser. Lo que Lin Lin no sabía era que estos problemas se habían resuelto hace mucho tiempo y que Barba Blanca había estado engañando intencionalmente a todos para que pensaran que todavía los padecía. El grupo permaneció en relativo silencio, con solo el sonido del barco cantando mientras navegaba hacia Ususio Gakure. El barco era grande, pero sorprendentemente rápido, y pudo cruzar la distancia de 1 kilómetro hasta la costa en casi nada de tiempo. Al llegar, el barco cantor se detuvo y un ancla cayó en las aguas de abajo. Lin Lin sonrió cuando llegó el barco. Los otros barcos de tropas se habían ido de regreso al mar para dejar espacio. Es tu turno, juez. La mujer se volvió para mirar a Judge con una sonrisa sádica, aparentemente diciendo que secretamente esperaba que muriera en la próxima batalla. Judge se burló de la mujer, pero no le dijo nada, prefiriendo dirigirse a los 4 que estaban detrás de él, sus hijos. Su única hija, Reiji, tenía el pelo rosa y vestía ropa rosa a juego. Detrás de ella estaban sus 3 hijos. Ichiji, con el pelo y la ropa de color rojo, Niji, que tenía el pelo y la ropa de color azul, y por último estaba Yonji, con el pelo y la ropa de color verde. Vamos. Recuerden capturar a los shinobi con vida. Me disgustaré profundamente si los dejan escapar de entre sus dedos. Judge habló en un tono áspero a sus 4 hijos, aunque se preocupaba por ellos, su codicia por el poder precedió a su amor. Los 5 miembros de la familia Binsmoke se movieron, convirtiéndose en 5 manchas de colores, oro, rosa, rojo, azul y verde mientras salían del barco y corrían hacia el enemigo para ayudar. Purpure.
Después de que los 5 se fueron, se pudo escuchar un sonido metálico cuando un soldado de peón llegó corriendo, llevando un Den Mushi atado a una correa sobre sus hombros. Señor Katakuri, señor Amande, dijo el soldado mientras le entregaba el auricular al hombre corpulento. Katakuri le arrebató el auricular al soldado y lo levantó hasta donde estaría su boca. ¿Qué pasa?, preguntó el pirata. Estaba de un humor algo amargo. ¿La razón? La actitud descuidada de su madre sobre la presencia de Barba Blanca en Uzunokuni. Katakuri sintió que no debían subestimar al Yonko. Después de todo, él solía tener el título de hombre más fuerte vivo, antes de que Otsutsuki Agoromo apareciera en escena. Neugate no debía ser subestimado bajo ninguna circunstancia, ni tampoco el Uzukage. Nadie sabía lo fuerte que era Uzumaki Naruto, y Katakuri no planeaba subestimar al líder de Usushigakure. Nuestras fuerzas se han adentrado 5 kilómetros en territorio enemigo, pero aún no hemos visto señales de movimiento, dijo el Den Mushi, mientras salía humo de sus labios como para imitar a la persona del otro lado. Mantén los ojos alerta, no subestimes a los shinobi de Usushio, respondió Katakuri a su hermana menor, dándole la orden de estar alerta. Lo haré, Oni-sama, dijo la voz nuevamente, pero antes de que pudiera colgar, alguien en la línea gritó. ¿Qué diablos es eso?, gritó una voz por el Den Mushi que venía desde el lado de Amande. Uzunokuni, el ejército de 18.000 soldados, marchó a través de la playa de arena, pisando tierra endurecida, y avanzó 5 kilómetros hacia Usushio. Los soldados no mostraron miedo mientras se dirigían hacia su destino, Usushigakure no Sato. El pueblo se alzaba como una mota en la distancia. Sería una larga marcha hasta el pueblo que llevaría cientos de kilómetros. Uzunokuni no era una isla pequeña, ya que tenía una masa terrestre de cerca de 3.000 kilómetros. El tamaño no influyó en el ejército mientras marchaba hacia Usushigakure. El enemigo aún no había mostrado ninguna señal de ataque. En la parte de atrás del ejército estaban los ejecutivos de los piratas de Big Mom, cada uno de ellos era uno de los hijos directos de Charlotte Limblin. De los 11 ejecutivos, uno se encontraba al frente con 10 detrás de ellos. La cabeza era una mujer extremadamente pálida, delgada y alta, con un cuello anormalmente largo, cabello largo y azul claro rizado en las puntas, labios grandes, ojos verdes claros hoscos y una nariz pequeña y plana. La mujer llevaba un sombrero de ala ancha, 3 veces su tamaño, un par de aretes de aro, vestido azul claro con rayas verticales y una faja roja, portando una nodachi extremadamente larga. Nuestras fuerzas se han adentrado 5 kilómetros en territorio enemigo, pero todavía no hemos visto señales de movimiento. La mujer, Amande como la llamaban, habló por el auricular de un Den Mushi, exhalando una nube de humo del cigarrillo que tenía entre sus grandes labios. El Den Mushi lo llevaba un soldado explorador a su derecha. Estén atentos. No subestimen a los shinobi de Usushio. La poderosa voz de Katakuri respondió desde el transpondedor dando órdenes de permanecer vigilantes. Lo haré, Oni-sama, respondió respetuosamente la espada china y fue a colgar el auricular solo para que alguien gritara sorprendido a su lado. ¿Qué demonios es eso? Un hombre grande, de piel bronceada y armadura azul, con cabeza pequeña y manos cortas, gritó desde detrás de Amande, apuntando con una mano acorazada en dirección a la colina enemiga. El hombre era Charlotte Saint-Marc, uno de los muchos hermanos de Amande. Desde debajo de la colina enemiga, la formación central de repente se iluminó con un resplandor blanco. Un resplandor brillante comenzó a irradiar desde el sello que se elevó hacia el cielo tocando las nubes. El ejército estaba a cierta distancia, pero era un camino directo hacia los sellos sin nada que impidiera su visión. El espacio pareció girar sobre sí mismo, creando un vacío arremolinado sobre el sello. El aire se desgarró, creando un desgarro negro en el espacio que cubrió el ancho de la formación. Desde el desgarro se escuchó un fuerte cuerno de corneta, el cuerno era tan fuerte que sacudió la tierra. ¡Alto! Charlotte Amande agarró el receptor de otro Den Mushi, que llevaba un soldado explorador que estaba a su izquierda. El Den Mushi actuó como un altavoz, el grito de la mujer resonó y llegó a los oídos de cada uno de los 18.000 ejércitos. Todo el ejército en movimiento se detuvo en seco a 4 kilómetros de las formaciones, aturdido por el sonido anormalmente fuerte de la corneta. El sonido había sido tan fuerte que había sacudido a los 6.000 soldados del reno de Germa hasta la médula. De la grieta en el espacio surgió una única figura, llamada Kenshiro, el comandante de la primera legión. El espadachín salió de la grieta, caminando por el suelo y a unos 25 metros de la grieta.
El ejército enemigo observaba con una extraña fascinación, preguntándose qué estaba sucediendo y permaneciendo inmóviles, ya que aún no habían recibido la orden de seguir adelante. Kenshiro se detuvo y observó al ejército desde la distancia, colocó una mano sobre su nodachi y comenzó a desenvainarla, levantándola en el aire. Primera división de la Cuarta Legión, a la carga. El comandante bajó la espada y apuntó la punta hacia las tropas enemigas. El suelo comenzó a temblar, mientras el cuerno de corneta sonaba una vez más. Cuando el cuerno llegó a su fin, un fuerte estruendo siguió desde la grieta, mientras se escuchaba el fuerte grito de batalla. Cientos de borrones negros salieron disparados de la gran ruptura en el espacio, cargando alrededor de Kenshiro hacia el ejército enemigo, moviéndose rápidamente. El suelo tembló debajo de ellos, mientras rayos de luz brillaban sobre ellos iluminando su forma. Un total de 600 borrones negros se revelaron como una unidad de caballería, pero esta no era una caballería ordinaria. Cada soldado estaba cubierto con una gruesa armadura negra que parecía pesar cientos de kilogramos, empuñando una lanza gigante modificada de más de 5 metros de largo. La lanza tenía una forma extraña, curvada como un taladro. Los soldados cabalgaban sobre caballos, pero ninguno que el enemigo hubiera visto jamás. Los caballos medían cada uno 3 metros de altura, con una estructura musculosa a juego. Cada bestia llevaba una pesada armadura negra, a juego con sus jinetes, con brillantes ojos rojos. Con cada casco que golpeaba el suelo, la tierra se agrietaba bajo su fuerza. Los caballos habían sido mutados y criados mediante el uso de chakra, haciéndolos más fuertes, más rápidos y más grandes, todo para soportar el peso de sus jinetes y armaduras. Fuego. La voz de Amande se escuchó en todo el ejército, sacándolos de su estupor ante el hecho de que solo se les habían enviado 600 hombres, unidades de caballería a caballo nada menos. Las filas de soldados del Reno Germá comenzaron a levantar sus rifles, a diferencia de los de Chispa, no necesitaban ser recargados después de un solo uso. Las armas de los soldados de Germá eran sofisticadas y avanzadas en comparación con el resto del mundo. Cada rifle almacenaba 5 balas, lo que permitía realizar 5 disparos antes de que fuera necesario recargar. Cuando los soldados levantaron sus armas, un remolino de fuego apareció junto a Kenshiro. Yamato había aparecido. Yamato golpeó sus manos en un sello de carnero y liberó un pulso de chakra sobre todo el campo de batalla. Mientras el chakra inundaba a las tropas, desde el suelo a 200 metros frente a ellos, se retiraron sábanas que coincidían con el color de la tierra, revelando a unos 30 y tantos shinobi, entre los cuales estaba Vladimir, el estudiante de Son Goku. El shinobi se movió rápidamente, se puso de pie e hizo el movimiento, creando una cadena de sellos manuales. Zarcillos de chakra rojo carmesí brotaron del cuerpo de Vladimir, que estaba en el medio, y se conectaron con cada uno de los shinobi, cubriéndolos con una capa roja burbujeante con una sola cola. Al estudiante de Son Goku se le había suministrado una gran parte del chakra de su maestro y se le había mostrado cómo transferirlo a sus camaradas, lo que les permitía usar el chakra del Bijulu en lugar del suyo. Cada uno de los shinobi completó los sellos y golpeó ambas manos contra el suelo. Doton. Doryueki, liberación tierra. Muro estilo tierra. 1. La tierra comenzó a temblar entre la segunda y tercera filas de las fuerzas enemigas, haciendo que los soldados tropezaran. El suelo comenzó a elevarse en forma de densos muros que se dispararon hacia el cielo abarcando 1 kilómetro de longitud, dividiendo las dos primeras filas de 1000 soldados, 2000 en total, de los otros 16.000 cortándolos. Los muros crecieron 200 metros de altura, bloqueando la vista del enemigo de sus aliados, todo gracias a la ayuda del chakra de Son Goku. Las legiones enemigas comenzaron a atacar la muralla intentando derribarla. Los 2000 soldados, que se habían separado de sus aliados, dirigieron su atención a las tropas enemigas que estaban poniendo sus rifles en posición, pero su visión quedó bloqueada. La segunda pared de tierra se levantó, creciendo hacia arriba frente a los más de 30 shinobi, bloqueándolos del tirador. El shinobi corrió por la pared, y llegó a la cima moviéndose rápidamente a través de una serie de sellos manuales. Doton. Yominuma, liberación tierra. Pantano del inframundo. 2. Usando el chakra que les proporcionó Son Goku, los shinobi de liberación tierra utilizaron una técnica combinada de alto nivel. La mayoría de ellos solo estaban en el rango de Chunin o Genin y no poseían las reservas de chakra para usar la técnica a gran escala, pero el chakra que les proporcionó Son les otorgó la capacidad de hacerlo. El suelo bajo los soldados enemigos se convirtió en barro, transformándose en un vasto pantano. El pantano se extendía por toda la longitud de los 2000 soldados.
El chakra infundido en el barro se volvió increíblemente pegajoso, atrapando a los soldados dentro de su agarre impidiendo que escaparan. Los atrapados en el pantano gritaron cuando comenzaron a hundirse en sus profundidades, cada uno tratando desesperadamente de escapar, pero fallaron. Los soldados que no querían morir sin enfrentarse a un enemigo levantaron sus rifles hacia los shinobi e intentaron disparar. Las balas golpearon el chakra rojo, hirviendo alrededor de sus cuerpos y rebotaron como si fueran de goma. El sudario de chakra de Son compartido por Vladimir actuó como una capa protectora. El primer muro empezó a agrietarse bajo la presión de las legiones enemigas, pero cuando lograron abrirse paso, ya era demasiado tarde. Los dos primeros batallones se habían hundido profundamente en el pantano. Nunca más se los volvió a ver, ya que se ahogaron en el barro. Los shinobi observaron con una expresión neutral como los extraños soldados de 3 metros de altura con armadura de galleta derribaban el muro de tierra que habían creado. El muro no había sido diseñado para detenerlos, sino para frenarlos. Mientras los guerreros de galletas derribaban la barrera, los 4000 soldados germar restantes se retiraron permitiendo que 2 líneas de soldados de galletas tomaran las líneas del frente. Los shinobi les saludaron con la mano antes de que cada uno desapareciera en un destello blanco, la capa que les había dado Vladimir se dispersó a medida que se agotaba el chakra. Cuando los shinobi comenzaron a partir del campo de batalla, el pantano que habían creado se endureció y volvió a convertirse en tierra dura como una roca. El segundo muro que se había creado se desmoronó, rompiéndose sin ningún chakra para sostenerlo. La legión de shinobi apareció en múltiples destellos blancos en la colina, detrás de Naruto y los demás. Se habían utilizado sellos Iraisin para sacarlos de la línea de fuego. Tras la segunda muralla, las legiones enemigas se llevaron una sorpresa. La unidad de 600 jinetes había cubierto la distancia y se dirigía a toda velocidad hacia los soldados de pan de jengibre a través de los escombros. Las lanzas que llevaban estaban preparadas antes de que comenzaran a girar como taladros que se transformaban en negros tornados en espiral. ¡Fuego!, gritó Amande desde detrás de sus tropas. 1000 soldados del Germán 66 levantaron sus rifles y apuntaron a los caballeros con armadura pesada con la intención de derribarlos. Sin dudarlo, la línea de 1000 disparó uno tras otro intentando detener al enemigo, disparando a través de los huecos de las 2 líneas que tenían frente a ellos. Las balas se dirigieron hacia los guerreros con armadura negra y el sonido del metal golpeando el metal resonó en sus armaduras. Se formaron pequeñas abolladuras en la armadura, pero no las atravesaron. Era como si hubieran sido alcanzados por diminutos perdigones. La armadura que llevaban las unidades de caballería era increíblemente fuerte y duradera, forjada con los mejores metales de Usushigakure. Lanzas adelante. Rugió una de las unidades de caballería. A diferencia de los demás, llevaba un casco negro con cuernos, el líder de la línea de batalla. Los lanceros fueron empujados hacia adelante cuando la unidad de caballería hizo contacto con la primera línea de 1000 guerreros de galleta. Los lanceros giratorios hicieron contacto y atravesaron la armadura, enviando trozos de galleta volando por el aire. Cuando los lanceros hicieron contacto físico, los soldados no sangraron ni mostraron signos de dolor, sino que simplemente fueron destrozados y revelaron nada más que ataúdes huecos. Los sementales que cada soldado montaba hicieron su parte. Poderosos cascos bajaron para pisotear a los soldados mientras caían, aplastándolos bajo sus cascos. En una sola carga, 600 guerreros de galleta habían sido abatidos, destrozados por las lanzas. La unidad de caballería estaba lejos de terminar, disparad armas de fuego. Gritó el capitán a sus hombres, con una mano libre extendida detrás de su espalda. Atada a su espalda baja había una escopeta de 30 pulgadas de largo, con empuñadura negra, cañón plateado y bomba negra, 3. La mano sacó el arma y la apuntó, sus tropas imitaron sus acciones, cada una empuñando una escopeta de aspecto similar. La legión de Usushigakure apuntó con las armas de fuego, apuntándolas hacia los soldados de galletas enemigos y disparó. Cada escopeta se disparó con una gran patada que, si la hubiera disparado un humano común con un brazo, la habría dislocado. Se escucharon 600 disparos fuertes cuando 12 esferas de metal salieron disparadas de un cartucho. Los perdigones perforaron la armadura de los soldados de galletas y, en el momento en que lo hicieron, los sellos se encendieron y detonaron. Más de 1000 pequeñas explosiones simultáneas de la misma magnitud atravesaron las fuerzas enemigas. 4 retrocedan. El comandante con cuernos dio la orden y toda la unidad de caballería, al unísono, se dio la vuelta y cargó de nuevo hacia la colina, aprovechando la explosión para retirarse.
Cuando el humo se disipó tras los bombardeos, la unidad de caballería ya se encontraba a más de 500 metros de distancia. Las fuerzas enemigas se aplacaron y no tomaron represalias, sería inútil perseguirlos, las balas de las armas de fuego eran ineficaces y Amande no quería desperdiciar la munición de las bazucas portátiles que habían traído consigo. La unidad de caballería se retiró a la formación de sellado y cargó directamente hacia el desgarro en el espacio, desapareciendo de la vista mientras abandonaban el campo de batalla. Los únicos dos que quedaban eran Yamato y Kenshiro. Un tornado de viento se formó detrás de los dos, tomando una forma humanoide cuando Ojin hizo su aparición. La Nodachi de Kenshiro estaba firmemente apuntada a los soldados enemigos, con 2 movimientos más de 3000 soldados enemigos habían sido aniquilados. Usushio había utilizado menos de 700 soldados para eliminar a un número 4 veces mayor que el suyo y no sufrió bajas al hacerlo. Amande apretó los dientes y sacó un paquete de cigarrillos de entre sus grandes pechos. El que estaba fumando había caído al suelo por el shock de la agresión. Sacó una de las barras de la muerte, la mujer se la colocó entre los labios, sacó un encendedor de la parte de atrás y lo encendió. Tras dar una calada profunda a la barra contra el cáncer, la mujer exhaló una nube de humo para calmar sus nervios. Germá 66 retroceda, todos los soldados de galletas a las líneas del frente. Amande dio rápidamente las órdenes y reorganizó a los soldados en una nueva posición. Los 4000 soldados restantes del Germá 66 se retiraron a las líneas de batalla mientras los 4500 soldados de galletas restantes se dirigían a las líneas del frente. Originalmente, 6000 soldados de galletas y 6000 soldados de ajedrez habían sido llevados a Uzunokuni. Hasta ahora habían perdido 1500 soldados de galletas. 500 de los soldados huecos se encontraban en la línea del frente en formación con las 14 líneas restantes de 1000 detrás. Estoy pasando por un momento difícil, Amande-san. Una voz femenina que sonaba tranquila habló desde detrás de Amande. La dueña de la voz era una joven atractiva, delgada y de aspecto tranquilo y reservado con cabello rosa claro hasta los hombros, cubriendo su ojo derecho y rizándose hacia arriba. La atractiva mujer usaba lápiz labial rosa, llevaba un vestido rosa claro con una abertura en el centro que bajaba hasta su estómago y su ombligo, cubierto por un símbolo dorado en forma de diana. En cada mano había un guante rosa oscuro, mientras que en su cabeza había un par de auriculares negros con el número 66 en ellos, y una capa estampada morada y negra con forma de alas de polilla, por último tatuado en cada muslo había un sexto negro. Reiju, ya era hora de que aparecieras tú y tu familia. La mujer de cuello de serpiente se burló de la mujer de cabello rosado y su familia, al lado derecho de Reiju estaba su padre Judge y detrás de los dos, estaban los 3 hermanos menores. 2000 soldados muertos en segundos. No puedo esperar a descubrir los secretos de estos shinobi. Judge se frotó las manos con avidez, apoyando su lanza contra su hombro. El rey del reino de Germá debería haber estado molesto por la pérdida de un tercio de los soldados que había traído, pero no lo estaba. Judge estaba demasiado concentrado en su avaricia. Las pérdidas pueden ser reemplazadas por un puñado de clones de shinobi. A sus ojos, los soldados y sirvientes del reino germinal eran desechables, viéndolos como nada más que peones. El rey también esperaba apoderarse de la tecnología de Usushio, la armadura que había usado la caballería era lo suficientemente fuerte como para ser abollada por las balas que sus soldados habían disparado. Las armas de fuego que portaban también eran extrañas, y no podía esperar para agarrar una para que sus científicos pudieran desarmarla para estudiarla. Todas las tropas al frente. Gritó Amande en el receptor del altavoz de Endenmusi a su izquierda, dando la orden para que el ejército reanudara su marcha. Con la orden dada, el ejército de más de 14.000 hombres comenzó la marcha hacia Usushio-gakure, abriéndose paso hacia la colina y sellando las formaciones. El grupo de 16 ejecutivos se acercó por detrás, manteniendo el ritmo de sus tropas. Los muros alrededor del campo de batalla dificultaban el uso de cualquier tipo de táctica, ya que el ejército de Big Mom se vio obligado a dirigirse a un destino determinado y el claro no proporcionaba ninguna cobertura. Todos los soldados de galletas, avancen para abrir la línea ante cualquier sorpresa que pueda tener el enemigo. Amande dio una segunda orden, queriendo enviar a todos los soldados de galletas restantes al frente para explorar y sondear las defensas enemigas. Los soldados de galletas son prescindibles. Cracker siempre puede hacer más y mamá puede convertirlos en colegas con sus poderes de fruta del diablo. Los 4500 soldados de galletas recibieron sus órdenes y comenzaron a trotar lentamente que se convirtió en un sprint completo mientras cargaban hacia la colina.
Sin embargo, Usushio-gakure estaba preparado y cuando el ejército de soldados de galletas alcanzó la marca de 2 kilómetros de la formación, a 1 kilómetro de sus aliados, Kenshiro actuó. Activa la matriz de invocación 1. El comandante apuntó con su Nodachi hacia la matriz de sellado que se encontraba a su izquierda. La voz de Kenshiro se escuchó mientras hacía que la matriz brillara de color blanco. Al igual que la matriz del medio, apareció una grieta en el espacio y se abrió una grieta negra masiva. Quinta Legión, Cuarta y Novena División al frente y al centro. Gritó el comandante convocando a una nueva legión al campo de batalla. Se hizo sonar una fuerte corneta antes de que la Nodachi apuntara hacia adelante. Primera Legión, todas las divisiones al frente. Con la orden, sonó un segundo cuerno de corneta mientras Kenshiro llamaba a su propia legión. Un fuerte grito de batalla siguió mientras las lágrimas en el espacio comenzaban a ondularse. El fuerte sonido de las armaduras se escuchó cuando los soldados comenzaron a salir de las dos grietas en el espacio. Del grupo de sellado de la izquierda, salieron 1200 soldados cubiertos de pies a cabeza con una armadura de color naranja quemado. La armadura los cubría por completo, lo que hacía casi imposible determinar su raza, pero algunos eran grandes como gigantes, otros tenían cuellos largos, brazos largos y otros flotaban en burbujas que indicaban que eran tritones o sirenas. Las otras razas solo ocupaban una pequeña parte de la unidad. Los más de 1000 soldados ocupaban dos líneas de 600. La primera línea de 600 llevaba cada uno un arma grande de más de 2 metros de largo en sus brazos, sosteniéndola con ambas manos. El arma estaba sostenida principalmente por una correa sobre los hombros y sostenida en su cintura. 5. El segundo grupo detrás del primero, su armadura parecía de naturaleza más ligera, ya que solo cubría el pecho, los antebrazos, las espinillas y la cabeza. La segunda línea llevaba cada uno un rifle largo con una mira adjunta y un cerrojo en el lado derecho. 6. Desde la formación central, 6000 soldados marcharon hacia el campo de batalla, formando 5 filas de 1200. Las líneas se habían duplicado para igualar al enemigo. 7. Cada uno de ellos estaba cubierto con una armadura plateada ligera que cubría sus cuerpos de la cabeza a los pies. Los soldados de las dos líneas del frente llevaban cada uno un gigantesco escudo rectangular, cada uno tan grande como ellos, diseñado para ser sostenido con dos manos. Cada uno de estos soldados con escudo llevaba una espada en la cadera mientras llevaban en la espalda un rifle gris oscuro que parecía diferente a las armas de fuego modernas actuales. 8. La misma arma era llevada por las otras 3 divisiones duplicadas. Quinta Legión, Cuarta División, preparen sus armas. Kenshiro no se enfrentó a la legión, pero les dio la orden de preparar sus armas. Los 600 soldados con armaduras de colores extravagantes colocaron su mano dominante en el gatillo mientras usaban la otra para sostener el cañón del arma mientras lo sostenían a la altura de la cadera. Fuego selectivo, destruyan la primera línea. En el momento en que se dio la orden, la Quinta Legión no se contuvo y apretó el gatillo. Se escuchó un fuerte estallido de cada arma cuando se disparó una sola ronda. Las balas de alta potencia llovieron sobre los soldados de galletas, cortando la primera fila dejando agujeros enormes. Los soldados no dudaron y continuaron apretando el gatillo, desatando una segunda ronda sobre los soldados de galletas, destrozando la primera línea con 3 apretones del gatillo. Con cada disparo, un casquillo vacío del tamaño de un dedo índice fue expulsado y aterrizó en el suelo. Fuego automático. Eliminen las unidades hostiles, gritó Kenshiro nuevamente dando la orden a los soldados de que ya no se concentraran en el fuego selectivo. Con la orden dada, los soldados de la cuarta división apretaron el gatillo y no lo soltaron, manteniéndolo apretado. El arma se sacudió violentamente bajo sus brazos, pero se mantuvo firme mientras cada soldado descargaba el cargador, disparando desde la cadera. Los soldados de galletas que cargaban fueron destrozados cuando las balas de alto calibre abrieron enormes agujeros en sus cuerpos. La cuarta división dio un paso atrás una vez que el cargador estuvo vacío. Novena división, armas listas, eliminen a todos los sobrevivientes. Con la orden dada a los 600 soldados de la Quinta Legión, la novena división levantó sus rifles a la altura de los ojos, miró por la mira y examinó la carnicería causada por sus camaradas. Las miras inspeccionaron los restos de los guerreros galleta. Sonó un disparo, una bala atravesó la frente de un soldado galleta y lo destruyó. Momentos después, siguieron más disparos mientras los soldados recogían a los rezagados. Con un movimiento del cerrojo, se expulsó un casquillo y se recargó otro, cada rifle llevaba 5 balas.
Para cuando llegó el resto del ejército de Big Mom, se había realizado el disparo final cuando el último soldado galleta fue destruido. Quinta Legión, retrocedan. Bajo las órdenes de su superior, las dos divisiones se retiraron hacia el espacio abierto y regresaron a sus cuarteles. Charlotte Amande apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos y temblaron. Ninguno de ellos había esperado que la pelea fuera tan desigual. El ejército de Big Mom había sufrido 8000 bajas, casi la mitad de toda su fuerza en cuestión de minutos, y el enemigo no había sufrido ni una sola herida todavía. ¿Qué hacemos ahora, Onee-sama? La que habló fue Charlotte Custard, una mujer de piel clara, ojos marrones, cabello violeta corto adornado con una flor. Vestía un traje de cuerpo morado rosa con guantes a juego hasta el codo y un cinturón alrededor de su cintura. En su espalda, llevaba una gran capa mullida de color rosa claro con lunares rosados alrededor de los hombros, unida a la cadera derecha de Custard había una espada larga. TSH, de miluchos. Si no pueden con unos cuantos soldados enemigos, haremos el trabajo por ustedes. Se jactó Judge con arrogancia mientras pasaba a empujones junto a los ejecutivos de la familia Charlotte, acompañado por sus hijos y su hija. El hombre estaba orgulloso de su fuerza y habilidad, creyendo que él y su familia podrían derrotar fácilmente a los soldados enemigos. Oye, ¿Quieres decir eso otra vez? Te reto a que hagas lo mismo. Mira lo que pasa. Charlotte Owen, un hombre extremadamente grande y musculoso, soltó un violento arrebato. Owen tenía un cuello muy grueso y el cabello dispuesto en 3 secciones curvas, así como una barba corta y puntiaguda. El hombre gigante hizo crujir sus nudillos amenazadoramente mientras miraba fijamente a Judge. Basta. No hay peleas entre aliados. Amande se dio la vuelta para encarar a los dos, con una mano en la empuñadura de su nodachi, amenazando con apuntarles. Juez, toma a tus hijos y dirígete al frente, a ver si tú y tu ejército podéis abrir una brecha, ordenó Amande al rey, dando al juez las órdenes de marcha. Si el hombre se negara, ella con gusto lo mataría lenta y dolorosamente. Judge miró a la mujer con el ceño fruncido, pero no respondió, sino que se enfrentó a sus hijos. La escuchaste moverse. Judge salió corriendo hacia el frente del ejército, seguido por sus 4 hijos. Aterrizó frente a los 4000 soldados restantes del Germa y tomó el mando. Todos los soldados del Germa 66, a moverse. Judge se encontraba al frente con su hija a su derecha y 3 hijos a la izquierda, las 4 líneas de batalla detrás de él. Las fuerzas del reino de Germa se separaron de las de los piratas de Big Mom y cargaron hacia la colina, corriendo a toda velocidad, con la familia Binsmoke al frente. Detrás de los restantes, 6000 tropas del ejército de Big Mom los seguían a distancia, acompañadas por la familia Charlotte. Kenshiro permaneció imperturbable. Primera Legión, adelante. Las tropas de la Legión Marcial de Kenshiro marcharon hacia adelante, sus botas resonaban pesadamente en el suelo mientras los soldados se dividían alrededor del comandante y los 2 shinobi, antes de reformar sus líneas. Escudos arriba. Las 2 primeras líneas levantaron sus escudos en formación defensiva mientras comenzaban a trotar hacia los soldados que se acercaban. Una mancha roja salió disparada para encontrarse con los soldados que se acercaban. La mancha era Binsmoke Ichiji, un hombre delgado, alto, de piernas largas, cabello rojo y cejas lisadas que parecían un 6. Ichiji vestía un traje rojo oscuro, con un guante blanco, un pañuelo rojo, una capa blanca y un par de lentes de sol. Ichiji se dirigió hacia el centro de la formación Usushio, asestando un puñetazo con la mano derecha a uno de los grandes escudos, creando una abolladura del tamaño de un puño. Subkingufi, figura brillante. Al impactar, una poderosa explosión roja surgió del puño con suficiente fuerza como para que el escudo se doblara hacia adentro. La explosión explotó frente al soldado, quemando su armadura, creando grietas en ella y aplicando suficiente fuerza, se rompieron huesos y salió sangre de sus labios. El siguiente en aparecer fue Binsmoke Yonji, el más joven de los hermanos, pero notablemente más alto, con una complexión más musculosa y cabello verde peinado hacia atrás en forma de remolino. Yonji vestía un traje verde, compuesto por una camisa con el número 66 en dorado y una capa negra con capucha con un 4 verde a la izquierda. También llevaba un cinturón a rayas con el símbolo de Germa 66 como hebilla, guantes de metal, un pañuelo naranja, gafas de sol y auriculares negros en la parte superior de la cabeza. Yonji corrió detrás de su hermano mayor, agarrándolo con ambas manos. Las 2 manos repentinamente salieron disparadas del antebrazo, conectadas por una cuerda larga. Las manos se extendieron y cada una agarró los rostros de 2 soldados.
Winch y Danton, decapitación con poder de cuerda. Yonji usó a los dos soldados cuyas cabezas sostenía para hacerlas girar, su cuerpo giraba mientras golpeaba a los soldados contra sus aliados, derribando a una docena de ellos antes de soltarlos. Los dos soldados volaron hacia sus camaradas y los derribaron. La legión marcial no se desanimó, ya que las tres divisiones de atrás apuntaron, levantaron sus rifles, fijaron a las fuerzas enemigas, las legiones comenzaron a disparar. A diferencia de los rifles de chispa que usaban los marines o los mosquetes usados por los Minks, estos no eran de un solo tiro. Cada arma tenía un cargador de 30 balas y era un rifle de batalla completamente automático. Se desató el infierno cuando las tres líneas dispararon a través de los huecos de los portadores de escudos. Las balas alcanzaron los cuerpos de los dos hermanos, pero en lugar de hacerlos sangrar o perforarlos, parecieron rebotar en ellos. El impacto dejó extrañas abolladuras en sus cuerpos como si estuvieran hechos de metal. Las divisiones no solo apuntaron a los hermanos, sino también a los que estaban detrás de ellos, apuntando a la hermana, el padre, el tercer hermano y los soldados del Germán 66. Las balas, como las de los otros miembros de la familia Binsmoke, rebotaron en el resto, excepto Judge, que había empezado a usar a su otro hijo, Niji, como escudo humano. En cuanto a los soldados del Germán 66, la línea del frente fue destruida sin piedad. Los 66 soldados restantes levantaron sus rifles y dispararon en represalia, pero los del portador del escudo formaron una barrera protectora frente a los otros soldados marciales. Las balas rebotaron en sus escudos, abollándolos, pero no pudieron atravesar el metal duradero. Mientras los escudos defensivos los protegían, el tirador comenzó a recargar, sacó un cargador y cargó otro. Un grito de batalla se escuchó detrás de los soldados del Germán 66, mientras los soldados de ajedrez de los piratas de Big Mom avanzaban a través de sus filas. Los soldados obispos se retiraron de sus arcos cortos, prepararon una flecha y dispararon a los escudos de metal. Las flechas se rompieron al impactar y no causaron daño alguno. Había 1000 soldados obispos, 3000 soldados caballeros, 1600 soldados torre y 400 soldados reinas. Los soldados torre se pusieron manos a la obra, sacaron un rifle de sus espaldas y comenzaron a disparar a la formación defensiva mientras un gran número de soldados caballeros se dirigían a la batalla. Las espadas largas se desenvainaron con protectores en forma de cruz y se bajaron sobre los escudos enemigos. Binsmoke Niji se unió a sus hermanos, lanzándose hacia adelante con electricidad azul brillando alrededor de sus piernas. Niji era de la misma altura que Ichiji, con una complexión delgada y cabello azul peinado en una enorme y curva partición a lo largo del lado derecho de su rostro, que terminaba en 3 prominentes púas. Niji vestía un traje de asalto azul oscuro, que incluía una capa negra con un dos azul, gafas oscuras sobre sus ojos, guanteletes de color dorado y un pañuelo color aguamarina alrededor de su cuello. Un par de cuernos se extendían hacia arriba desde su par de auriculares naranjas y rojos, y su cinturón era una hebilla con un prominente diseño de rayo. Niji se dirigió hacia un grupo de portadores de escudos y pateó con su pierna derecha. Un pie derecho golpeó un escudo de torre mientras se liberaba una gran cantidad de electricidad azul. La electricidad tenía suficiente fuerza como para formar una gran abolladura en el escudo de metal haciendo que se curvara. Una poderosa onda de choque estalló por el impacto que empujó al guerrero del escudo hacia atrás. El ataque no solo derribó al soldado, sino también a los que lo rodeaban, enviando a media docena de ellos a volar. Saquen sus espadas. A las órdenes de Kenshiro, los portadores de escudos arrojaron sus escudos gigantes a un lado y desenvainaron las espadas que llevaban a la cadera, sacando espadas de todas las formas y tamaños para la batalla. Los más de 2000 de las primeras líneas cargaron para enfrentarse a los soldados caballeros de frente, con las espadas chocando entre sí. Judge descendió desde arriba, aterrizó entre un grupo de soldados marciales y blandió su lanza con tanta fuerza que hizo volar a una docena de ellos. La lanza no logró romper la armadura, pero la fuerza que desplegó hizo temblar sus entrañas y los hizo toser sangre. ¡Muere!, rugió Judge mientras disparaba hacia uno de los soldados desde la retaguardia, clavándole una lanza en la garganta expuesta. Una figura con armadura plateada apareció frente a la lanza, la hoja de un largo nodachi se encontró con la punta de frente. Saltaron chispas cuando las dos armas chocaron. Judge apretó los dientes y empujó hacia adelante solo para encontrar resistencia. Al mirar a su oponente, el rey se sorprendió al encontrar al hombre que había estado dando las órdenes frente a él.
Kenshiro había cruzado una distancia de unos segundos, habiéndose movido en el momento en que vio a la familia Binsmoke actuar. El espadachín sacó su espada y se enfrentó, quedando ensarzado en combate con Judge, sosteniendo el Nodachi con ambas manos. El Nodachi medía 2,5 metros de largo con una hoja del color de la obsidiana en una mitad, mientras que a lo largo de la mitad del filo era del color de la sangre, la hoja en sí estaba manchada por un patrón en forma de sangre. Un mango rojo carmesí coincidía con el tono de la espada, ya que la guarda tenía la forma de una lágrima. Un aura sedienta de sangre parecía emanar de la espada como si pidiera sangre, cualquiera que la mirara sentiría un escalofrío recorriendo su columna como si la espada fuera pura maldad. Judge saltó hacia atrás y tomó distancia mientras se colocaba en posición de combate, observando a su oponente. Kenshiro parecía de estatura normal, pero tenía el aire noble de un espadachín. ¿Quién eres?, preguntó Judge mientras estudiaba a su oponente, buscando cualquier tipo de apertura que pudiera aprovechar. Kenshiro miró al rey enemigo y sostuvo la Nodachi en posición de combate frente a él. Llamada Kenshiro, comandante de la primera legión marcial. De repente, Kenshiro se lanzó hacia adelante solo para parpadear y desaparecer, aparentemente desapareciendo, solo para aparecer directamente frente a Judge blandiendo el Nodachi largo hacia abajo. La acción tomó a Judge con la guardia baja, quien tuvo que retroceder rápidamente para evitar ser atravesado. Mientras Judge retrocedía, Kenshiro se movió, parpadeando y desapareciendo nuevamente y aparentemente teletransportándose justo frente a Judge. Un pie se estrelló contra el pecho de Judge y lo tiró hacia atrás. ¿Qué? Judge apretó los dientes mientras se deslizaba hacia atrás por el suelo, empujando la punta de la lanza contra la tierra para detenerse. Lo que Judge no podía saber era que Kenshiro había comido la fruta para Mesías Shun Shun Nomi, parpadeo, que lo había convertido en un Shunkanidou Ningen, humano de teletransportación, lo que le permitía teletransportarse instantáneamente a corta distancia. Kenshiro no podía teletransportarse a más de 10 metros a la vez y solo podía teletransportarse a lugares en línea de visión directa. Los tres trillizos aterrizaron junto a su padre y se lanzaron hacia Kenshiro intentando derribarlo con números. Los hermanos habían visto a Kenshiro como una amenaza y estaban decididos a eliminarlo primero. El espadachín los observó y desapareció de la existencia cuando Ichiji llegó a donde había estado parado, golpeando el suelo causando una explosión. Kenshiro se teletransportó a una distancia de 10 metros, levantando la Nodachi en el camino de una mano mecánica que se disparó hacia él. Capítulo 42. Yosamu, Noches Frías. La espada larga se dirigió hacia la mano que se acercaba. Un aura fría se liberó de la hoja que pronto fue envuelta por un ser maligno lleno de sed de sangre e intenciones asesinas. La espada cortó la mano de metal que se acercaba con facilidad, mientras el hielo comenzaba a extenderse alrededor del área cortada. Henry Midoru. Niji apareció detrás de Kenshiro, la electricidad azul fluyó a través de su rodilla y rápidamente la plantó en la espalda del espadachín. Kenshiro apretó los dientes, mientras la electricidad corría por su cuerpo y parpadeó después de mirar rápidamente a la derecha. El espadachín apareció a 10 metros de su posición original, tratando de contener el dolor del golpe. Había usado Busoso Kwaki para reforzar la defensa de su espalda en el último minuto, pero había aplicado suficiente fuerza para causar dolor. Pinkuneto, avispón rosa. La joven Riju atacó a continuación, mientras liberaba un chorro de humo tóxico de su boca. El humo tóxico se extendió sobre los soldados de Usushio, filtrándose en sus armaduras y envenenándolos. Retrocedan. El comandante dio la orden a sus tropas, retrocediendo rápidamente usando los poderes de su fruta del diablo para evitar ser envenenados. Aquellos que aún no habían sido envenenados agarraron a sus compañeros caídos y comenzaron a retirarse, incluso cuando el humo venenoso se acercaba. Lo último que Kenshiro quería era ver a sus hombres caer, hombres con los que había pasado muchas horas de entrenamiento y vínculos, eran como una familia para él. El Germa 66, preparad las bazucas. Gritó Amande mientras aterrizaba entre los soldados, justo detrás de un grupo de soldados del Reno de Germa armados con bazucas. La mujer estaba dando la orden de que finalmente se utilizaran las bazucas que habían traído. 500 soldados del Germa 66 corrieron hacia adelante, la mitad con una bazuca sobre sus hombros y los demás cargando el arma y ayudando a estabilizarla. Fuego. Sin dudarlo, los 250 soldados apuntaron a las tropas en retirada y dispararon, lanzando un solo cohete cada uno. La masa de proyectiles voló por el aire hacia los soldados de Usushio.
Las legiones que portaban escudos se giraron y levantaron sus enormes escudos de torre para protegerse a sí mismos y a sus camaradas. Los cohetes se estrellaron contra los escudos y detonaron, agrietándolos y haciéndolos doblar hacia adentro. La fuerza de la magnitud de las explosiones envió a los soldados volando hacia atrás, con la armadura quemada por las llamas. La armadura los había protegido de cualquier daño grave, pero no pudo formar la reacción de la explosión. Sin embargo, esto solo fue cierto para aquellos en el borde exterior de la explosión. Los atrapados en ella sufrieron daños severos con sus armaduras agrietadas y abolladas, y la sangre filtrándose de las juntas. Recargar. Kenshiro apretó los dientes mientras el humo tóxico se acercaba cada vez más y se filtraba en los cuerpos de sus tropas. El comandante estaba pensando en cargar hacia adelante usando los poderes de su fruta del diablo para atravesar el humo tóxico y atacar a las bazucas. La armadura que usaban las legiones era fuerte, pero ni siquiera era lo suficientemente resistente contra el poder de las bazucas. A Kenshiro no le importaba su propia vida y la sacrificaría con gusto si podía salvar a sus hombres. El guerrero se preparó, adoptó una postura fija y se preparó para comenzar su asalto. Un destello blanco apareció junto a Kenshiro durante la retirada, llamando la atención del comandante. Detrás de él estaban los 6 comandantes de la Legión Marcial seleccionados para la guerra, detrás de ellos estaban 10 oficiales con armadura de color púrpura oscuro. Cada uno de ellos había sido enviado por Naruto. Una de ellas dio un paso adelante, una mujer con una armadura de color púrpura oscuro, era delgada, curvilínea y bien dotada, que tenía un rostro en forma de corazón que parecía tener una mirada seria mientras sus ojos estaban fijos en una mirada permanente. La mujer tenía una nariz distintiva en forma cuadrada, similar a la de Nico Robin con un lunar debajo de su ojo derecho cerca de la nariz, vestía un vestido de estilo militar de cuello alto con una piel acortada que terminaba justo por encima de su rodilla, que era de color crema con un par de bolsillos en cada pecho. La mujer vestía medias negras largas y tacones altos negros a juego. En la pieza del pecho de su armadura, el kanji para 11º, era Hildegarde, comandante de la recientemente creada 11ª Legión. Hildegarde tenía una mano en su cadera izquierda, sosteniendo el mango de un gran sable Dao. La mujer parecía intrépida mientras daba un paso frente al veneno que se aproximaba. La mujer respiró profundamente y comenzó a aspirar el humo tóxico, llevándolo hacia su propio cuerpo. Hildegarde parecía no verse afectada en absoluto por el veneno mientras lo succionaba todo con su delgado cuerpo, absorbiéndolo todo hasta que no quedó nada. La seductora comandante se puso una mano en los labios y reveló una sonrisa lujuriosa. ¡Qué delicioso! La quiero. Hildegarde le lanzó un guiño seductor a Reiju antes de entrar en acción, cruzando la distancia rápidamente. No irás a ningún lado. Ichiji se lanzó hacia Hildegarde a gran velocidad para interceptarla, apareciendo entre ella y Reiju. El hombre no estaba tratando de proteger a su hermana por amor familiar, sino porque era útil. El veneno que Reiju podía usar era efectivo contra las fuerzas de Usushio y si ella era eliminada, eso eliminaría una de las cartas del triunfo del reino de Germa. Mientras él y sus hermanos pudieran eliminar a estos recién llegados, especialmente a esta mujer que parecía ser capaz de neutralizar el veneno, Reiju podría avanzar para acabar con el resto de las fuerzas de Usushio Gakure. Hildegarde sonrió mientras todo su cuerpo parecía transformarse en un miasma de color púrpura oscuro que se disparó alrededor de Ichiji y se deformó detrás de él, lo que le permitió a la mujer continuar su avance. Ichiji maldijo mientras iba a darse la vuelta, solo para que alguien lo atacara desde la derecha, moviéndose en una curva, la punta de una lanza apuntando a su rostro, la electricidad lo rodeaba. El pelirrojo Binsmoke golpeó con su puño derecho para encontrarse con la punta de la lanza de frente. Los dos impactaron cuando se produjo una explosión que hizo retroceder a ambos combatientes, enviándolos a deslizarse por el campo de batalla. La atacante de Ichiji resultó ser una mujer de piel de conejo de baja estatura que medía 1,5 metros, tenía un pelo azul marino que le llegaba hasta el cuello, un pelaje marrón arena claro, una figura voluptuosa y unas piernas largas que parecían un reloj de arena. La mujer llevaba un traje de batalla azul marino, pantalones cortos de motociclista negros y una armadura de color violeta claro. La armadura constaba de un pecho, hombros, torso, protectores de brazos y espinilleras con el kanji de 2 en el frente. En las manos de la mujer de piel de conejo había una lanza verde oscuro de casi 2 metros de largo con una hoja alargada de más de 60 centímetros de largo con forma de espada recta. 9, tu oponente soy yo. La pequeña coneja Min quiso girar la lanza, que era casi el doble de grande que ella, empuñándola con aparente facilidad.
En las manos de la coneja Mink, el arma parecía tan ligera como una pluma. Apuntando la punta de la lanza al suelo, la coneja Mink se lanzó hacia adelante con una velocidad asombrosa y empujó la larga lanza hacia el pecho de Ichiji, con la intención de convertirlo en un shish kebab. Una espesa intención asesina fluía del cuerpo de la coneja, mostrando su intención de matar. La Mink era Danielle, la comandante de la segunda legión marcial. Ichiji se burló del bisón y salió disparado para recibir el ataque, golpeando con su puño izquierdo. Las dos fuerzas chocaron cuando una explosión surgió del puño de Ichiji, pero eso no fue todo lo que sucedió. Una gran onda expansiva explotó desde la lanza que rompió la tierra debajo de ellos y tuvo la fuerza suficiente para enviar a Ichiji volando hacia atrás. La explosión del pelirrojo apenas había afectado al bisón ya que la onda expansiva de la lanza lo había dominado. Debo mencionar que comí la fruta Naru Naru, fruta rumble rumble, que no debe confundirse con la logia de un nombre similar, la mía es una paramesía. Me convirtió en un Hisin Ningen, humano del temblor. La fruta Naru Naru de Danielle era de la misma familia que la fruta Gura Gura, fruta del temblor de Edward Neugate, pero no estaba ni cerca del mismo nivel, ya que su fruta era de una clase mucho más baja. Saltando de nuevo al fragor de la batalla, el Mink blandió la lanza larga en un ángulo amplio. El aire circundante se estremeció cuando la hoja de la lanza vibró. «Date prisa, recarga», gritó Amande, queriendo tener listos los cohetes una vez más para intentar eliminar las molestas fuerzas enemigas. La armadura que llevaban era resistente, pero con suficiente presión, se romperían. «Senri, toma la 11ª legión y encárgate de esas bazucas», gritó Kenshiro mientras chocaba sus espadas con Julge. La lanza del rey colisionó con la larga Nodachi en una feroz batalla. Cada vez que los dos chocaban sus espadas, una onda expansiva estallaba por la fuerza de sus golpes, destruyendo el suelo a su alrededor. ¡Ay, ay! La que respondió fue una joven alegre de unos 20 y tantos años, que vestía una armadura azul cielo con un octavo en el frente. Senri tenía el pelo corto blanco como la nieve y ojos verde esmeralda y vestía un uniforme militar azul océano similar al del de Garde, excepto que con una falda más larga hasta las rodillas. La joven se giró para mirar a los 10 guerreros de morado oscuro detrás de ella, con un paso alegre. «La 11ª legión se mueve», gritó Senri en un tono exageradamente alegre antes de correr hacia las líneas del frente. La mujer se llevó la mano a la espalda y sacó lo que parecía una ballesta de metal, pero debajo había un extraño tambor redondo con una serie de flechas. 10. Levantó la ballesta a la altura de los ojos, apretó el gatillo y salió disparado un solo perno, atravesando el ojo derecho de uno de los soldados de Germá que estaba a punto de cargar un nuevo cohete. Manteniendo el gatillo apretado, una ráfaga de pernos salió disparada una tras otra, lanzándose a través del aire y perforando la carne de múltiples objetivos, matando a 15 hombres en un instante. Una mano delgada agarró el tambor redondo y lo sacó, sacando otro de una pequeña bolsa colocada en la espalda baja de la mujer. Cuando se sacó el tambor, una serie de sellos se iluminaron para reemplazar el cargador faltante. El tambor se volvió a cargar en la ballesta con un fuerte clic. Amande apretó los dientes y salió al encuentro de la mujer que se acercaba, acompañada por 10 soldados de color púrpura. Yonji y Niji aparecieron al lado de Amande, uniéndose a ella en la carga. La mano izquierda de Yonji había desaparecido tras haber sido cortada por Kenshiro. Niji aceleró, moviéndose más rápido que los demás, con las piernas cargadas de electricidad azul, mientras saltaba hacia adelante y apuntaba con una patada a la mujer de armadura azul celeste. ¡Rar! Se escuchó un fuerte grito de batalla cuando una sombra gigante de 7 pies se estrelló contra el suelo frente a Niji y un par de grandes hachas de batalla de bronce cayeron. Cuando las hachas chocaron con el pie cargado eléctricamente, una energía roja volátil brotó de las dos armas que explotaron al impactar. La fuerza de la explosión envió a ambos luchadores volando hacia atrás. Niji clavó sus talones en el suelo, mientras que el guerrero oponente clavó sus hachas en la tierra tallando un par de trincheras. Cuando el polvo se asentó, el que atacó fue un pez tiburón ballenero de bronce de 7 pies de piel con brisa. El pez hombre vestía una túnica de batalla amarilla y plateada, pantalones a cama a juego con botas de metal plateado. La característica más distintiva, además de un par de hachas de batalla gigantes con cuello rojo y bronce, cada una tan grande como él, era la armadura de color dorado que usaba que cubría la mayor parte de su cuerpo, excepto la cabeza. En la placa del pecho estaba el kanji para séptimo. Un par de ojos verdes intensos miraron fijamente a Niji mientras el Gyojin se elevaba sobre el humano modificado, levantando ambas hachas gigantes. Seré tu oponente.
declaró el Gyojin hablando en un tono gutural profundo y descarado, liberando una intención asesina poderosa, emitiendo el aura de un guerrero poderoso e invencible. Amande miró con el ceño fruncido a la mujer que empuñaba la ballesta y que se acercaba rápidamente, balanceando la Nodachi que empuñaba en el camino de numerosos proyectiles que fueron disparados. Yonji saltó sobre Amande, su mano derecha se lanzó desde su lugar, extendiéndose hacia Senji, con la palma abierta para agarrar a la mujer por la cara. Un rugido fantasmal sobrenatural sonó cuando una mano esquelética gigante se estrelló contra el cuerpo del joven de cabello verde y lo estrelló contra el suelo, rompiendo la tierra. La fuerza detrás de la mano esquelética generó tensión en la cuerda, haciendo que la mano volviera hacia Yonji. El dueño de la mano esquelética se estrelló contra el suelo bloqueando el camino de Amande. El dueño era un anciano de 1,85 m de unos 70 y tantos años con cabello plateado descolorido, que vestía una armadura de cuerpo entero, sin casco, de color blanco hueso. El anciano tenía arrugas debajo de ambos ojos con una gran cicatriz en forma de cruz en su mejilla derecha e innumerables a lo largo de su cuello. Sobre su ojo izquierdo había un parche en el ojo, donde se podía ver una larga cicatriz. El ojo derecho estaba intacto y el azul zafiro vibrante que alguna vez se había desvanecido con la vejez. La característica más llamativa del anciano era su brazo derecho, ya que no era más que hueso, un brazo esquelético gigante de más de 3 veces el tamaño del cuerpo del hombre cubierto con armadura. Dando un poderoso grito de batalla, el brazo se puso en el camino de Amande, la mujer de la tribu de cuello de serpiente bloqueó el brazo entrante con su Nodachi. La fuerza detrás del impacto envió a Amande volando hacia la izquierda, lo que le dio a Senri la oportunidad de pasar rápidamente por delante de Yonji y Amande. Senri recargó la ballesta de repetición y disparó otra ronda justo cuando el Germa 66 terminó de cargar nuevos cohetes en las bazucas. Los soldados levantaron sus bazucas apuntando en dirección a Senri y los soldados entrantes de la 11ª Legión. Ju, 10. Senri gritó el número 10, inmediatamente uno de los 10 guerreros acorazados salió disparado frente al comandante de la 8ª Legión y sus 9 camaradas. En la parte posterior de su armadura llevaban el kanji paradésimo de 6 pies de alto. Cuando se dispararon las bazucas, el soldado acorazado llamado Ju dio un rugido bestial y su cuerpo se transformó. Ju cayó a 4 patas mientras un gran caparazón crecía de su espalda acompañado de púas, mientras una larga cola parecida a una masa se extendía desde su columna vertebral. En segundos Ju había crecido a más de 5 veces su tamaño normal, tomando la forma de un anquilosaurus gris oscuro. El usuario transformado de Ancient Zoan protegió a sus camaradas cuando los cohetes se estrellaron contra su caparazón endurecido detonando al impactar. Ju lanzó un rugido atronador por el impacto mientras se formaban grietas en su armadura protectora. Jon, 4, y Roku, 6, rompan sus líneas. La orden vino desde detrás del transformado Ju, antes de que 2 figuras desiguales con armadura púrpura saltaran sobre la espalda del dinosaurio y se dirigieran hacia los soldados. El de la derecha era alto, 8 pies, y el de la izquierda era bajo, 5 pies. A la derecha, el cuerpo del soldado se abultó mientras se transformaba en la forma de un gran gorila de pelaje negro de más de 12 pies de tamaño. El soldado marcial en el cuerpo de la izquierda se alargó, era una mujer por el diseño de su armadura, ganando altura de 18 pies a medida que las espinas neurales crecían a lo largo de su espalda, dientes afilados como navajas sobresalían de su mandíbula, transformándose en un enorme espinosaurus blindado que pisoteaba hacia adelante. Los soldados de Germa que estaban detrás de sus camaradas armados con bazucas levantaron sus rifles y comenzaron a disparar, pero las balas rebotaron en la armadura de los Zoan que se habían expandido para adaptarse a sus transformaciones. El furioso gorila llegó primero, balanceando un brazo izquierdo gigante contra el grupo y enviando a docenas de soldados a volar por los aires. El Spinosaurus lo siguió, con un pie pesado que cayó y pisoteó la vida mientras una cola larga se balanceaba hacia el enemigo, enviando a los soldados a volar en todas direcciones. «Deténganlos», gritó Amande desde su posición mientras se veía obligada a ponerse a la defensiva por el anciano que no la dejaba escapar de su línea de visión. Un par de manos esqueléticas gigantes continuaron cayendo sobre ella, solo para ser bloqueadas por la larga Nodachi que llevaba. El suelo se hacía añicos con el impacto de cada colisión. Yonji atacaba en cada momento oportuno solo para ser arrojado lejos por un revés gigante o simplemente golpeado contra el suelo con suficiente fuerza para crear un cráter del tamaño de un puño. 2 figuras salieron disparadas del ejército de Big Mom para atacar a los furiosos usuarios de Zoan.
Una se lanzó hacia abajo con una espada occidental de gran tamaño, encontrándose de frente con las garras del Spinosaurus, mientras una onda de choque estallaba por el impacto. La dueña era una mujer alta con piernas excepcionalmente largas, manos desproporcionadamente grandes, cabello largo y caoba atado en una cola de caballo que llevaba un corsé de reloj de arena azul a rayas con una falda corta, guantes largos y oscuros con coleras, un par de botas altas oscuras y una gorra blanca larga. Del otro lado, Custard había cargado contra el furioso gorila, sacando una espada occidental similar a la de su hermana y saltando alto en el aire balanceando la hoja hacia abajo en un movimiento por encima de la cabeza. John se golpeó el pecho rugiendo y balanceó su brazo derecho hacia arriba para encontrarse con el borde entrante. El metal golpeó el metal, mientras la armadura que cubría el cuerpo del usuario de Zoan ayudó a formar un poderoso escudo protector. El usuario de la fruta del diablo Ankylosaurus se lanzó hacia adelante en su estado transformado, pasando a toda velocidad a los otros dos Zoan, con una cola de garrote gigante, balanceándose desde la derecha e impactando contra el suelo. La tierra se sacudió violentamente cuando comenzó a abrirse, colapsando hacia adentro. Los soldados de Germa gritaron mientras caían en la grieta, pedazos de escombros colapsando sobre ellos. Los rayos de una ballesta se dispararon desde arriba del usuario de Zoan mientras Senji y los demás se paraban sobre su caparazón agrietado. La octava comandante sostuvo su ballesta con firmeza y disparó con precisión, usando un tiro para matar. Una gran cantidad de crema blanca se derramó hacia el grupo mientras un hombre grande con un cuerpo grueso, cabezas y brazos en estado semilíquido bloqueaba su camino. La crema se elevó alrededor del hombre transformándose en tentáculos, haciéndolo parecer un kraken. La gran cantidad de crema se elevó hacia arriba, los tentáculos se dispararon para agarrarlos. Uno de los soldados marciales saltó de la espalda de Hu, el kanji para noveno en su espalda. Los brazos de Kyu se transformaron en una extraña niebla que estalló en una espesa nube, encontrando la crema entrante de frente. La crema comenzó a derretirse disolviéndose bajo la niebla, revelando que era una espesa nube de vapor ácido. Con un grito de batalla, los 6 soldados restantes de la 11ª Legión hicieron su movimiento, revelando una mezcla de poderes de frutas del diablo. La 11ª Legión era nueva con solo 11 miembros, pero cada miembro había consumido una fruta del diablo. Danielle contra Ichiji. Danielle se enfrentó a Ichiji, haciendo girar su larga lanza alrededor de su cuerpo con una facilidad magistral. Ichiji estaba de pie frente a ella, con los ojos vagando de arriba a abajo por el cuerpo de la mujer con una mirada lasciva. Ichiji y sus hermanos pueden haber sido diseñados para carecer de simpatía, empatía y otras emociones, pero todos parecían compartir una lujuria por el sexo débil. Sin embargo, a diferencia de los hermanos menores de Ichiji, él podía dejar de lado sus tendencias amorosas para concentrarse en la tarea en cuestión. Ichiji se lanzó hacia Danielle a gran velocidad, moviéndose tan rápido que se convirtió en una mancha roja. Una luz roja crepitó alrededor de las manos del humano modificado, con la intención de asestarle un poderoso puñetazo explosivo al Mink conejo. Ichiji cargó contra el Mink, que no parecía afectado en absoluto por sus movimientos. El humano modificado golpeó con ambos puños, apuntando al voluptuoso pecho del Mink, solo para que la punta de una larga lanza se cruzara en su camino. Una poderosa onda de choque surgió de la punta de la lanza y chocó con los puños dobles que explotaron al impactar, haciendo que ambos luchadores retrocedieran, sus pies cavando zanjas en el suelo cuando se detuvieron. «Estás perdiendo mi tiempo». Ichiji mostró una mirada de desdén, una cosa que odiaba era la gente que se oponía a él, ya que desperdiciaba tiempo y esfuerzo. La energía chispeó alrededor de las manos de Ichiji antes de empujarlas hacia adelante, disparando múltiples rayos de energía roja al bisón de conejo. Los rayos de energía roja se dispararon por el aire en dirección a Danielle, 10 de ellos en total, cada uno de ellos tenía la intención de atravesar el cuerpo del bisón. Danielle se rió cuando la electricidad chispeó alrededor de su cuerpo, fluyendo hacia la lanza y dando un empujón. Con el empujón, una onda de choque estallaría desde el extremo de la lanza aumentando su velocidad y poder, permitiendo que el bisón empujara varias veces en rápida sucesión. La electricidad se encontraría con el rayo entrante de frente, explotando en el impacto, creando múltiples explosiones en rápida sucesión una de la otra. Con cada empuje, una risa escaparía del bisón de conejo, ya que el último rayo fue destruido. Danielle se agachó hasta el suelo y pateó, lanzándose a través del campo de batalla en dirección a Ichiji. La punta de la lanza de Danielle se volvió negra obsidiana mediante el uso de Busoso Kwaki mientras la electricidad chispeaba alrededor de la hoja.
Danielle aceleró a través del campo de batalla, blandiendo la lanza desde la izquierda. La afilada lanza cortó el aire en dirección a Ichiji con la intención de dividirlo por la mitad. Ichiji miró con el ceño fruncido la espada que se acercaba y se vio obligado a esquivarla, apenas rozando la punta de la espada cuando apareció una marca en el área del pecho del traje de ataque. La electricidad saltó de la lanza y recorrió el cuerpo de Ichiji, haciéndole apretar los dientes por el dolor. Una imagen borrosa apareció cuando el otro extremo de la lanza se conectó contra el lado izquierdo de la cara de Ichiji con suficiente fuerza para apoyarlo en el impacto y enviarlo volando hacia la derecha, estrellándose contra el suelo creando una larga zanja. Ichiji se puso de pie de un salto, visiblemente enojado por la constante pérdida de tiempo que esto era, pero la mujer no se detuvo. La energía surgió alrededor de su cuerpo y se disparó hacia adelante nuevamente intentando involucrar a la mujer en contacto cercano, pero cada vez que se acercaba, ella balanceaba esa lanza anormalmente larga impidiéndole acercarse. Con cada golpe, se liberaba electricidad que surgía en el cuerpo de Ichiji o se liberaba una onda de choque que lo lanzaba hacia atrás. El humano modificado se frustraba cada vez más con cada ataque fallido. Nunca esperó que el enemigo pudiera seguirle el ritmo, especialmente cuando usaba un traje de asalto. Ichiji estaba orgulloso de la velocidad y el poder que poseía cuando usaba el traje militar avanzado. Gruñendo, Ichiji se puso en marcha y disparó hacia el bisón, moviéndose en múltiples patrones, intentando confundir y desorientar al bisón mientras se colocaba detrás de ella. Un par de puños salieron disparados, llenos de energía roja, apuntando directamente a la espalda del conejo. Los puños impactaron contra la armadura que se volvió negra como la obsidiana. Explosiones gemelas estallaron de los puños, lanzando a Ichiji hacia atrás, apoyando sus nudillos muy levemente. Danielle salió volando hacia adelante debido a la explosión, mientras se dirigía hacia adelante, la bisón atravesó el suelo con su lanza, usándola como palanca para hacer una voltereta hacia adelante, aterrizando con gracia sobre ambos pies. Al darse la vuelta, la bisón se vio entre dientes, retrayendo el busoso Quaki canalizado en su armadura. Como miembro de los 11 comandantes de las legiones marciales, Danielle era experta en el uso del Haki, específicamente del busoso Quaki. Danielle, como bisón conejo, tenía sentidos agudizados en lo que respecta a su entorno y era capaz de predecir, escuchar y seguir los movimientos de su oponente sin la ayuda del Kenbunso Quaki. Una mancha roja se disparó hacia Danielle, huellas en forma de botas creando hendiduras en el suelo. Ichiji tenía la intención de intentar acercarse de nuevo, rompiendo la distancia para desatar una andanada de golpes en el bisón. Danielle se lamió los labios y tomó represalias con su larga lanza, con la intención de mantener a Ichiji a distancia. La lanza arremetía y se convertía en una mancha cuando la punta chocaba con un puño energizado, una onda de choque estallaba desde la lanza que chocaba con la energía roja que explotaba al contacto. Ichiji ignoró las explosiones, atacando sin piedad, usando un golpe tras otro. Los puños se convirtieron en manchas, creando la ilusión de múltiples puños disparándose hacia Danielle, solo para ser recibidos por una andanada de lanzas. Un amplio movimiento de la lanza golpeó el golpe final, y una gran cúpula eléctrica se expandió hacia afuera, electrocutando violentamente a Ichiji, saliendo humo de su cuerpo. Una onda de choque siguió detrás y lanzó el cuerpo de Binsmoke al aire, donde se estrelló contra el suelo a 20 metros del bisón conejo, formando una hendidura en la tierra en el impacto. Yon. 11. El conejo Min soltó una risita femenina, pero al mismo tiempo, tenía un matiz sádico. Un brillo brilló en un par de ojos verde claro mientras Danielle giraba su lanza, la velocidad aumentaba lentamente. A medida que la lanza se extendía, comenzó a generar electricidad verde que parecía girar alrededor de la electricidad azul que Danielle liberaba de su cuerpo. Electricidad Danielle en un aura verde azulada brillante, la electricidad corrió por la tierra destrozándola, quemando el terreno circundante. La electricidad chispeó a través de los ojos verde claro antes de que Danielle se agachara hasta el suelo y saltara, no pateó ni corrió, sino que saltó. Dos pies formaron grietas en el suelo simultáneamente mientras Danielle se disparaba hacia Ichiji que aparecía justo frente a él, el espeso olor a ozono asaltó su nariz. Una poderosa estocada de lanza salió hacia Ichiji, la electricidad brotó del arma de asta mientras toda su longitud vibraba violentamente, amenazando con salir de los confines de las manos de su dueño. Ramburusan, trueno retumbante.
Ichiji no estaba dispuesto a recibir el ataque de frente, por lo que se retiró rápidamente, solo para mirar en estado de shock como el conejo bisón saltaba de nuevo, desapareciendo de la vista. El suelo se hizo añicos por su salto. Un aura poderosa apareció arriba, lo que lo obligó a mirar hacia arriba y avistar al conejo bisón flotando en el aire, empujando la lanza hacia abajo. Ichiji balanceó su capa en el camino de la lanza intentando bloquear el ataque. La punta golpeó y un rayo de electricidad se disparó desde la lanza como un poderoso rayo. Una cúpula de electricidad azul y verde desigual se expandió alrededor de Ichiji, atacándolo por todos lados. El fuerte estruendo del trueno estalló en el impacto cuando una poderosa onda de choque fue enviada a través del cuerpo de Ichiji. La capa fue perforada pero atrapó la hoja de la lanza evitando que viajara más. La electricidad corrió por las venas de Ichiji, electrocutándolo violentamente hasta el punto en que el humo comenzó a salir de su cuerpo y la carne se arrugó. Ichiji se desplomó de rodillas, con el cuerpo humeante y abollado por el golpe. Danielle sacó la lanza y pateó los hombros de su oponente, pateándolo contra el suelo y aterrizó a 5 metros de distancia. El cuerpo de Ichiji se tambaleó y cayó de espaldas, con cantidades residuales de electricidad alrededor de su cuerpo. El humano modificado se encontró incapaz de moverse. La electricidad lo había paralizado, haciéndole imposible incluso levantar un dedo. Danielle se acercó y plantó la punta de su lanza junto a su cabeza y se apoyó en ella. El primer prisionero de guerra capturado. La coneja de bisón esbozó una sonrisa descarada y sacó un trozo de papel sellador de entre los confines de su placa pectoral y lo golpeó en la frente de Ichiji. Una vez que el papel tocó la carne, brilló y el hijo mayor de la familia Binsmoke desapareció en un destello blanco, apareciendo en una de las celdas de contención de Usushigakure. Con Ichiji contenido, Danielle exhaló, secándose el sudor de la frente. Ese último movimiento la había agotado mucho. Danielle parecía tener la ventaja contra Ichiji, pero la verdad era que el bisón había sido llevado al límite. Era más fuerte de lo que pensaba. No pensé que sería capaz de tomar mi Ranburu-san y sobrevivir. Danielle había atacado con la intención de matar, de acabar con Ichiji en un solo movimiento. El Ranburu-sanda, cuando se había probado contra algunos de los prisioneros que Usushio había capturado, los había convertido en cenizas de un solo golpe, mostrando la durabilidad del cuerpo de Ichiji. Danielle sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando una voz inquietante hizo que sus oídos se contrajeran. Súbete o Koroswaru, el mal que mata a todos. Hildegarde contra Reiju. Una risa seductora llenó el aire mientras Hildegarde blandía su sable y atacaba a Reiju, blandiendo la espada que era más ancha y más larga que ella con facilidad. Un guante o una bota de metal se levantaban para bloquear el sable que se acercaba. La figura detrás de ellos era la hermosa Reiju que se encontraba luchando bajo la sorprendente fuerza física de su oponente. Reiju, como humana modificada, poseía una fuerza física y una velocidad asombrosas, pero su oponente parecía ser capaz de igualarlas. Los soldados normales de la Legión Marcial que habían tomado la droga potenciadora de chakra, diseñada para convertirlos en supersoldados mediante el uso de chakra para aumentar sus capacidades físicas, estaban todos en un nivel Chunin bajo a medio. Los comandantes, sin embargo, no habían sido elegidos porque todos tuvieran una habilidad de fruta del diablo, aunque era una de las razones, la otra era porque la droga tenía un efecto más fuerte en ellos. Cada comandante de la Legión Marcial y el capitán debajo de ellos habían sido elegidos porque la droga había reaccionado de manera diferente a ellos. Los capitanes de cada división poseían habilidades físicas iguales a un Chunin alto, mientras que los rasgos físicos de los comandantes eran iguales a Jounin bajos a medios, variando de comandante a comandante. Combinado con el poder de sus frutas del diablo, aquellos con habilidades de raza, Aki y un intenso entrenamiento espartano habían aumentado significativamente sus capacidades de lucha. Hildegarde aterrizó a cierta distancia de Reiju y le dirigió a la mujer un guiño coqueto y travieso. Feroz, fuerte y hermosa, justo mi tipo. El cuerpo de la comandante se estremeció de placer, un dedo índice y el dedo medio derecho se levantaron hacia sus labios mientras Hildegarde le lanzaba un beso a Reiju. ¿Por qué no vienes a casa conmigo para calentarme la cama? Un escalofrío recorrió la espalda de Reiju ante la sugerencia de la mujer mayor. La comandante de la legión era solo 6 años mayor que Reiju. El cuerpo de la comandante se transformó en un espeso miasma púrpura que se convirtió en una gran nube que consumió a Reiju, reformándose detrás de ella en la mujer mayor.
Hildegarde estaba detrás de Reiju, con un brazo izquierdo alrededor de la cintura de la mujer más joven, y el derecho deslizándose por su estómago mientras la comandante se inclinaba cerca de Reiju, con el aliento haciéndole cosquillas en la oreja a la joven. Te daré una experiencia que nunca olvidarás, susurró Hildegarde en un tono cálido y seductor que le puso la piel de gallina a Reiju, pero la oferta era extrañamente tentadora. Reiju se sacudió la sensación e intentó golpear a la mujer, arrojándola al suelo, pero Hildegarde se disolvió en miasma y se desvaneció, reformándose a 5 metros frente a Reiju. Reiju recuperó su actitud fría e insensible, tratando de no dejar que la mujer se metiera en su cabeza. Respirando profundamente, los labios de suministro de Reiju comenzaron a separarse y expulsaron una nube espesa y tóxica, dejándola salir hacia la mujer que soltó una risa sensual. Eso no funcionará conmigo, cariño. Hildegarde extendió sus manos, transformándolas en un espeso miasma que salió a borbotones para encontrarse con el humo tóxico, absorbiéndolo. Soy una llama Iningen, humana de la enfermedad, cortesía de la Shoki Shoki no Mi, fruta miasma, puedo producir innumerables enfermedades a voluntad en forma de nube de miasma. Soy inmune a cualquier enfermedad, dolencia o virus del mundo, pero también a cualquier tipo de toxina y veneno. Hildegarde esbozó una sonrisa coqueta, sus ojos miraban a Reiju con una mirada lujuriosa, vagando sobre el cuerpo de la mujer con una mirada que parecía estar desvistiendo a la chica. Reiju sintió ganas de usar sus manos para cubrir su cuerpo al ver la mirada. Con una risa sensual, Hildegarde se lanzó hacia adelante, la parte inferior del cuerpo se transformó en un miasma que se filtró al aire formando espesas nubes de miasma. El miasma rodeó el gran sable mientras Hildegarde lo balanceaba hacia Reiju, quien cruzó ambos brazos, usando el metal de sus guantes para bloquearlo. Un fuerte sonido metálico sonó cuando la espada cubierta de miasma golpeó los guantes. El miasma se filtró desde alrededor de la hoja, rodeando a Reiju, quien se retiró, usando una mano para cubrirse la boca ante el hedor nauseabundo que provenía de ella. Las nubes de miasma cayeron a cántaros, rodeando a Reiju y comenzaron a converger. El miasma bloqueó todas las salidas de alrededor y arriba, rodeando a Reiju en una cúpula de nubes púrpura. Shoki Kumowana, trampa de nube de miasma. Una dulce y seductora voz surgió del miasma circundante mientras el torso superior de Hildegarde se reformaba en la niebla sobre Reiju. No hay escapatoria. La mujer se transformó en una espesa nube de miasma que se derramó sobre Reiju, envolviéndola. Reiju contuvo la respiración, una mano cubriéndose la boca mientras estaba cubierta por las nubes malolientes, tratando de contener la respiración. Se escuchó una risa por todos lados antes de que viniera un ataque desde la derecha. Un gran sable cortó en un ángulo, obligando a Reiju a esquivar hacia la izquierda para evitar ser cortada. Siguieron múltiples ataques, provenientes de diferentes ángulos, obligando a Reiju a evitarlos, consumiendo su limitado suministro de oxígeno. El rostro de Reiju comenzó a ponerse morado por la falta de oxígeno, sus movimientos se ralentizaron antes de que Hildegarde se deformara frente a ella, un puño hundiéndose en su estómago. Sus labios rosados se separaron en un jadeo, tomando una repentina ráfaga de aire enfermo en sus pulmones limpios. Reiju se derrumbó de rodillas tosiendo violentamente, sintiéndose asfixiada. Una etiqueta de papel golpeó la frente de Reiju y la niña desapareció en un destello blanco hacia una celda de contención. Los clones en espera podrían eliminar cualquier enfermedad que afectara a la niña. Las espesas nubes de miasma comenzaron a acumularse en el centro, succionando hacia adentro para transformarse en Hildegarde. La mujer sonrió mientras envainaba el sable y regresaba al campo de batalla, solo para detenerse de repente. Súbete o Koroswaru, el mal que mata a todos, una voz fría resonó en sus oídos atrayendo la atención de Hildegarde, la misma voz había detenido la lucha en ambos lados. Séptimo comandante contra Niji el tiburón ballenero de bronce, conocido con el nombre de Soga, dio un poderoso rugido mientras un aura roja volátil rodeaba su cuerpo. Pateando el suelo, el pez se lanzó hacia Niji, la tierra debajo se rompió. El imponente berserker se dirigió hacia Niji blandiendo el hacha derecha hacia abajo, la hoja envuelta en la misma aura roja que él. Niji se burló del comandante entrante y saltó hacia adelante, la electricidad azul crepitando alrededor de su rodilla derecha. El humano modificado recibió el hacha de frente con su rodilla. La energía alrededor del hacha estalló violentamente desgarrando la electricidad azul, haciendo que el luchador de cabello azul patinara hacia atrás. La rodilla derecha de Niji había sido abollada hacia adentro por el impacto. 12. La Ugin Soga canalizó la energía volátil alrededor de su cuerpo, haciéndolo brillar de un rojo brillante y dispararse hacia adelante nuevamente.
El par de hachas se balanceó hacia Niji, desatando una andanada de golpes peligrosos, forzando a Niji a ponerse a la defensiva. Cada vez que Niji intentaba bloquear, la energía roja explotaba, abollando su carne y enviando a Niji volando hacia atrás. El Gyojin tiburón ballenero de bronce mantuvo la presión, acelerando hacia Niji, sin darle a su oponente la oportunidad de tomar represalias. El hacha derecha fue balanceada y liberada del agarre del Gyojin, enviada volando hacia Niji, unida a ella había una larga cadena compuesta de energía roja. Niji levantó los brazos frente a su pecho, usándolos para bloquear el hacha que se acercaba, ya que se movía demasiado rápido para esquivarla. El hacha impactó, clavándose en la carne y la energía explotó en un destello rojo brillante, enviando a Niji patinando hacia atrás, con los ojos cegados por el destello. Un gran puño impactó en la cara de Niji, haciendo un fuerte ruido metálico cuando el puño impactó, empujando la nariz de Niji mientras se creaban huellas en forma de nudillos. La energía roja explotó desde la punta, golpeando la cabeza de Niji hacia atrás y tirándolo al suelo, emitiendo humo desde el punto de impacto. Niji se puso de pie una vez más y cargó de nuevo, sin rendirse. El Beansmoke no perdería ante un campesino. Niji se creía superior porque era de noble cuna, no dejaría que otros lo menospreciaran. La electricidad azul crepitó alrededor de su rodilla cuando saltó y la clavó en el hombro izquierdo del Gyojin. La electricidad recorrió el cuerpo del Gyojin, haciéndole apretar los dientes de dolor. La energía roja irradió desde el punto de impacto y detonó, arrancando un trozo de la rodilla de Niji. El Beansmoke azul se deslizó por el suelo, con una expresión de dolor en su rostro mientras el humo salía de su rodilla derecha destruida. Ignorándolo, Niji cargó contra él. No podía dejar de sentir vergüenza por haber sido herido, no hasta que matara a este molesto pez. La electricidad surgió alrededor de la pierna sana de Niji mientras se movía para atacar al Gyojin por detrás, buscando clavarle la rodilla en la espalda. Una energía roja brotó de la espalda de Soga y detonó antes de que Niji pudiera hacer contacto, haciéndolo volar por los aires. Soga aprovechó la situación y extendió una mano, liberando una cadena roja de energía volátil. La cadena de energía envolvió el tobillo izquierdo de Niji, agarrando la cadena, Soga tiró, atrayendo a Niji hacia él. Levantando su puño derecho, el Gyojin lo golpeó en la cara de Niji y lo golpeó contra el suelo con un fuerte golpe. Las hachas giraron alrededor de los puños de Soga conectadas por cadenas de energía. Al impactar con el suelo, la energía roja brotó del puño de Soga y detonó explotando violentamente. Tu cara es extraña. Soga examinó su mano, mientras daba un paso atrás apretando y aflojando su mano como un pez. Cuando Soga golpeó a Niji, se sintió como si hubiera golpeado metal sólido, como si la cara de Niji estuviera hecha de él, y podía sonar cierto, especialmente por la forma en que su cara se había hundido hacia adentro por el golpe. El Gyojin se preguntó en secreto si Niji no era humano sino una especie de androide o tal vez un cyborg. Niji luchó por ponerse de pie, la fuerza del golpe lo había desequilibrado y su visión se había vuelto borrosa, lo que le dificultaba concentrarse. Soga aprovechó la situación, la energía explotó debajo de sus pies, lanzando su cuerpo hacia adelante como un cohete, arrojando ambas hachas que giraron por el aire como sierras circulares hacia Niji. Las dos hachas impactaron en el pecho del joven y se clavaron en la carne donde se quedaron atrapadas. Niji gritó de dolor antes de que un poderoso puño cubierto de energía roja se estrellara contra la parte superior de su cráneo. La parte superior de la cabeza de Niji se abolló hacia adentro antes de estrellarse contra el suelo cuando la energía explotó con suficiente fuerza para dejarlo inconsciente. Soga agarró los mangos de sus dos hachas. Habían atravesado los hombros sin tocarle los órganos vitales. Soga plantó un pie sobre el pecho de Niji, arrancó las dos hojas antes de quitarle una etiqueta de sellado y pegarla en la cabeza de Niji. En un destello blanco, Niji desapareció y fue trasladado a una celda de detención. Soga se echó las hachas a la espalda y comenzó a moverse, pero se detuvo cuando una voz fría llenó el aire. Súbete o Koroswaru, el mal que mata a todos parece que el viejo espíritu se ha reavivado. Soga miró el campo de batalla con una mirada hosca. 9 o comandante contra Yonji y Amande. Lo siento, jóvenes, pero su Barney está con este viejo. Prepárense. Lo siento, jóvenes, pero su pelea es con este anciano. Prepárense. El anciano habló con un fuerte acento que hizo que fuera casi imposible entender lo que estaba diciendo. 13, Amande y Yonji intercambiaron una mirada, sin estar seguros de cómo responder a la forma de hablar del hombre, pero entendieron el mensaje, gracias a la intención asesina que les arrojaron. El anciano sería su oponente y no podrían pasar.
El par de brazos esqueléticos comenzó a encogerse y volvió a su tamaño normal a medida que la carne y los músculos volvían a crecer. Sobre los brazos del anciano había un par de guantes de metal con forma de puños de esqueleto. Golpeando los puños de metal, el anciano se lanzó hacia ellos con una velocidad sorprendente para alguien de su edad. El anciano descendió desde arriba y lanzó un fuerte grito de batalla con los brazos mientras los guantes se recubrían con una capa de busoso Kwaki. A su vez, Amanda y Yonji saltaron hacia atrás cuando el hombre se estrelló contra el suelo. Los brazos de sus guantes crearon cráteres al impactar, lo que reveló un alto nivel de fuerza física. Eso fue Soru, afeitar. Amanda captó la distintiva técnica de movimiento Rokushiki, 6 poderes, Soru afeitar. El anciano pateó el suelo nuevamente moviéndose con velocidad y se acercó a Yonji. El anciano pateó con su pierna derecha disparando un poderoso proyectil de aire comprimido. El proyectil de aire golpeó a Yonji en el pecho y lo lanzó al aire donde el anciano apareció flotando sobre él, como si no lo obstaculizara la gravedad. La mano derecha del anciano bajó mientras su dedo índice se incrustaba en el pecho del joven de cabello verde apoyándolo con el impacto. La fuerza envió a Yonji a estrellarse contra el suelo con un fuerte estruendo. Gran Kyaku, patada de tormenta, Shigan, pistola de dedos, y Gepou, paseo lunar. Todas son técnicas de Super Poli marines. Amanda estaba desconcertada por la demostración, pero mientras observaba al hombre con atención, tuvo una extraña sensación, como si lo reconociera. ¿Quién eres tú? La mujer de cuello de serpiente señaló el largo Nodachi en sus manos, Shirao. Me preguntaba cuándo le preguntarías a la muchacha. Soy Graham, comandante de la 9ª Legión Marcial. Me preguntaba cuándo le preguntarías a la muchacha. Soy Graham, comandante de la 9ª Legión Marcial, respondió el anciano que ahora se reveló que se llamaba Graham. La espada de Amanda tembló mientras daba un paso atrás. Como el ex vicealmirante Graham del Chihou no Aka, tumba terrenal. Sí, ha pasado mucho tiempo desde que me llamaron muchacha. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien me llamó así. Graham no negó quién era y admitió libremente haber sido un ex vicealmirante de los marines bajo el apodo de Chihou no Aka. Amanda agarró con más fuerza el mango de su Nodachi, y sus nudillos se pusieron blancos al darse cuenta de la identidad de ese hombre. Graham había sido parte de los marines hasta hace 20 años, uno con una reputación temible. Graham era conocido por ser increíblemente terco, especialmente cuando se trataba de los ideales de la justicia absoluta, ya que no creía en ella en absoluto. Graham siempre estaba luchando para cambiar las opiniones de los otros marines. Se decía que el ex vicealmirante siempre había luchado del lado de los inocentes, llegando al extremo de perseguir a sus compañeros marines si hacían algo malo. Había perseguido personalmente a algunos de los peores delincuentes del mundo entre los marines y los había golpeado hasta matarlos. Graham incluso se había atrevido a poner sus manos sobre los Tenryubito, golpeándolos hasta matarlos. Fue este tipo de actitud la que lo obligó a retirarse a manos del gobierno mundial y los nobles mundiales sin siquiera un centavo a su nombre. El gobierno deshonró a Graham haciendo que el mundo pensara que era un tonto senil que sufría delirios de grandeza. Graham se había visto obligado a vivir en reclusión, pero cuando escuchó la palabra de Usu no Kuni, el ex vicealmirante se dirigió a sus costas para averiguar más. Al descubrir las virtudes que seguía el Usukage y su deseo de traer la paz, Graham decidió unirse y finalmente se convirtió en el comandante de la 9ª Legión Marcial. Se supone que estás muerto. ¿Cómo estás vivo? Dijo Amanda con un tono inquieto, mirando al ex marine. Se decía en Grandeline que Graham había muerto hacía 5 años a manos de Miauk. Parece que los rumores sobre su muerte habían sido muy exagerados. Amanda no estaba segura de poder ganarle, después de todo, Graham había sido parte de la misma generación que Barba Blanca, Monkey D. Garp, Sengoku y Gol. De Roger. Graham tal vez nunca hubiera capturado o derrotado al gran rey pirata, pero los dos se habían enfrentado en más de una ocasión, cada victoria podría haber sido a favor de Roger, pero no sin que Graham llevara al pirata hasta sus límites. Creo que hemos estado hablando durante mucho tiempo. No me pagan por hablar, sino por pelear, creo que hemos estado hablando durante bastante tiempo. No me pagan por hablar, sino por pelear. Graham resopló divertido ante sus dos oponentes, harto de todo este ir y venir. El cuerpo del ex vicealmirante comenzó a expandirse, creciendo enormemente en tamaño, la carne y los músculos se derritieron revelando el hueso mientras un solo ojo brillaba rojo sangre.
Una gran sombra se cernió sobre ellos mientras la forma de un esqueleto corpulento de 30 pies se erguía sobre los dos y el campo de batalla cubierto con una armadura pesada, un parche en el ojo sobre uno de ellos, 14. El esqueleto abrió la mandíbula liberando un espeso hedor a muerte sobre los dos, emitiendo un fuerte rugido hueco, levantando ambos brazos sobre su cabeza y bajándolos. Los brazos se balancearon hacia abajo con suficiente fuerza como para crear vientos huracanados y estrellarse en el aire donde estaban Yonji y Amande. Los dos luchadores saltaron del camino cuando los brazos se estrellaron contra el suelo, haciendo temblar todo el campo de batalla, haciendo que los soldados enemigos tropezaran y cayeran. El esqueleto levantó la cabeza hacia el cielo y emitió un rugido sobrenatural mientras un aura demoníaca se desprendía de su cuerpo. Un brazo de esqueleto se balanceó hacia Amande a la izquierda, golpeando la hoja de su espada, creando una onda de choque al impactar. Una poderosa ráfaga de viento golpeó el cuerpo de Amande tirándola hacia atrás. El otro brazo de esqueleto cayó a la derecha, un puño gigante golpeando a Yonji. El Beansmoke de cabello verde intentó contraatacar, golpeando con su puño derecho solo para estrellarse contra el suelo, doblando el brazo en un ángulo incorrecto. El esqueleto demoníaco giró su cuerpo. El pie derecho se balanceó a lo largo del suelo, tallando una zanja al chocar con la espada de Amande. La mujer bloqueó el pie entrante y fue enviada patinando hacia atrás cuando la patada la obligó a alejarse. Graham gritó de nuevo y pisoteó hacia Amande con su pie izquierdo, bajándolo sobre el largo Nodachi mientras lo usaba para bloquear el hueso entrante. El hueso y el metal chocaron cuando Graham empujó hacia abajo, creando grietas en la tierra. Un puño derecho salió disparado por el aire, conectándose con un cable, que se estrelló contra el pómulo derecho del cuerpo esquelético de Graham y lo hizo perder el equilibrio. Graham cayó hacia la izquierda, extendiendo ambas manos para atraparlo, golpeando la tierra con un ruido sordo. Graham se levantó dando un fuerte bramido cuando el atacante era Yonji, quien había torcido su brazo doblado para volver a colocarlo en su lugar. El asesino cargó hacia Graham sin decir palabra y saltó al aire, golpeando hacia abajo con su mano derecha. El puño chocó con el medio de la frente esquelética de Graham, rompiendo el hueso en el impacto y tirándolo al suelo. Graham no pareció verse afectado, ya que simplemente volvió a gritar y bajó su mano derecha, aplastando a Yonji contra el suelo con la palma de su mano, creando una hendidura en el impacto. Graham levantó ambos brazos por encima de su cabeza, entrelazando las manos y las bajó hacia Yonji, golpeándolos encima de él. El suelo se rompió por el impacto, colapsando hacia adentro cuando el golpe conectó. Levantando ambos brazos, Graham inspeccionó el cráter formado y encontró a Yonji inconsciente, con las piernas y los brazos doblados en el ángulo incorrecto. Una mano gigante bajó para recoger a Yonji, pero una espada se cruzó en su camino y desvió la mano hacia la derecha. El único ojo rojo de Graham se fijó en Amande mientras estaba de pie sobre Yonji, con la espada levantada en una postura defensiva. Con un fuerte bramido, Graham fue a golpearla, pero se detuvo cuando una voz fría resonó en el viento. Súbete o Koroswaru, el mal que mata a todos. El campo de batalla se llenó de manchas de sangre enemiga que se derramaron por todas partes y el suelo se congeló. La acción atrajo la atención de Amande hacia Julge, quien inmediatamente corrió y abandonó a Yonji. El ojo de Graham fulminó con la mirada antes de que su cuerpo se encogiera y volviera a su forma humana. Al acercarse al abandonado Yonji, el viejo marine se quitó una etiqueta de sello y se la puso a Yonji en la frente. En un destello blanco, el último hermano de la familia Beansmoke desapareció en una celda de la cárcel. Un ojo viejo y cansado observó como un hielo teñido de rojo sangre comenzaba a cubrir el campo de batalla y un frío profundo le invadió el cuerpo. Esto es definitivamente obra de Kenshiro, ese chico ciertamente les da escalofríos a estos viejos huesos. Esto es definitivamente obra de Kenshiro, ese chico ciertamente les da escalofríos a estos viejos huesos. Graham se giró hacia la colina y pateó el suelo moviéndose a alta velocidad hacia el campo de batalla principal. Continuará.